José Blesa, bienvenido a Prismas del Fútbol. Hoy es una charla que la verdad es que tengo muchísimas ganas de tener porque, bueno, ya lo he dicho aquí alguna vez en el podcast, que a mí el tema de la nutrición, bueno, como cualquier chaval que me considero sano, ¿no? Y me considero deportista, me gusta cuidar la alimentación. Aquí en casa también a mi pareja nos gusta mucho el tema de escuchar mucha información sobre podcast y demás referente a la nutrición. Seguimos a cuentas en redes sociales y tener hoy aquí a un nutricionista de nivel superélite y que tiene una serie de experiencias como las que tú tienes, una trayectoria como tú tienes, para mí es una charla que voy a disfrutar muchísimo en lo personal. Así que bienvenido, estoy deseando conocerte y escuchar un poco lo que nos puedes contar. Bueno, pues muchísimas gracias. Igualmente, encantada de estar contigo. Bueno, lo primero, como siempre, cuando viene aquí cualquier invitado, es un poco que me cuentes cómo son los comienzos en el mundo del fútbol. No sé si ahora sé un poco lo que te dedicas, pero no sé si desde un principio te dedicaste solo a esto, fue tu puerta de entrada al fútbol, o si empezaste como jugador o en algún otro puesto. No, no, bueno. Yo no vengo del fútbol, ni tenía relación ninguna con el fútbol, más allá de que había jugado al fútbol de pequeño, Ujú. del equipo de mi pueblo. Así que nada, yo estudié farmacia porque bueno, mi padre tiene una farmacia, ¿no? Entonces, bueno, el negocio familiar y bueno, costumbre, tampoco tenía ninguna otra eh, expectativa ni algo que me encantase, ¿no? Como para estudiarlo. Entonces, pues bueno, estudié farmacia. Y bueno, en el último año, pues, o sea, fue mi padre, ¿no? Mi familia que me introdujo un poco y me dijo, a ti esto no te gusta mucho, ¿no? Si a ti te gusta cuidarte, siempre había jugado al fútbol toda la vida, al tenis, luego había empezado a ir al gimnasio, cuidar la alimentación un poco. Pues mira, si haces nutrición, te convalidas las asignaturas, porque con farmacia hay muchas comunes, en 2 años termina y tal. Y dije, pues bueno, me quedaban 2 o 3 asignaturas de farmacia, hago una y la otra y hago nutrición. Empecé a trabajar en mi farmacia, empecé a pasar consultas en una esquina de mi farmacia, un rincón donde había una ortopedia, Ujú. y empezaba a venir, pues bueno, pues la gente de ahí, del barrio, ¿no? De pueblo de pueblo de Granada, que se llama Guadix, 20.000 Ujú. habitantes, que tampoco es, bueno, 20.000 tirando mucho por lo alto. Que bueno, pues empecé poco a poco ahí, luego gente del gimnasio empezó a venir, chavales. Mis primeros pasos en la nutrición deportiva fue en el fitness, culturismo y todas estas cosas, de lo cual, a ver, una vez ya por empatía y bueno, por ver qué se sentía, pues yo también competí. Estuve Ujú. 2 años compitiendo en culturismo. Hay una tradición en Guadix de marcha atlética, Paquillo Fernández, ahora María Pérez, campeona del mundo, campeona olímpica, tal. Que bueno, empecé a trabajar con deportistas marchadores atléticos Ajá. y a partir de ahí, pues bueno, empecé a trabajar, empecé a tener contactos y a trabajar con algún futbolista esporádico. Pero bueno, llegó la pandemia y de un negocio, una consulta, ya me fui de mi farmacia, monté mi consulta, me iba muy bien y tal. Pero bueno, gente de allí, de Ujú. Granada, de tampoco nada más. Llegó la pandemia y bueno, pues tengo una hija recién nacida, una casa que me acaba de comprar y bueno, y pues pasé de ganar dos y tener uno para pagar cosas y uno para vivir, a de repente tener -1. Dije, ostras, ¿ahora qué? Ujú. Entonces, pues bueno, una, un fracaso personal. eh, por suerte, ¿no? Tenía mi padre siempre detrás que me dijo, si algún día te va mal, puedes volver a la farmacia. Soy farmacéutico, además de nutricionista. Entonces dije, bueno, pues vuelvo. Ujú. En la época en la que la pandemia, en las farmacias todo iban cubiertos enteros, trajes, máscaras, tal. Y dije, bueno, pues tengo que volver, vuelvo. Al día siguiente empecé, bueno, no sé, a ver qué hago. Yo tenía relación, tenía relación con Jorge Fernández, el presentador de la ruleta, siempre lo cuento. Ujú. Y dije, Jorge, hacemos un directo. En aquella época se hacían estos directos y tal. Y bueno, hicimos un directo, a partir de ahí entró un futbolista. Cuando Ujú. terminó la pandemia de estar encerrados, creo que fueron 3 meses como mucho o menos, pues yo ya Sí, por ahí. trabajaba con, ¿qué? 30 futbolistas. Y a partir de ahí empecé a trabajar en clubes de fútbol. Me fui a Bélgica en plena pandemia, tenía que hacerme el palillo, fui a Mucron, a Bélgica, primera división. Una experiencia, bueno, regular, porque el equipo al final, por impago, hasta el año siguiente desapareció. Pero Wow. bueno, ahí empecé. Nunca más volví a esa consulta presencial, que además no me querían bajar el alquiler, eso que había en pandemia. Y dije, bueno, cuando terminó la pandemia, dije, pues ahora Hasta el, luego. el local te para ti. Y empecé a trabajar con futbolistas. Y bueno, y hoy en día mi trabajo se dedica en exclusiva a trabajar con futbolistas. He trabajado en equipos de fútbol, he estado los 2 últimos años en Al Nassr.
en Arabia Saudí. Ahora me vine al FC Basel este año y bueno, y ahora pues trabajo con muchos futbolistas de forma individual, privada, Ujú. futbolistas en Manchester United, Chelsea, Brighton, Atlético de Madrid, en bueno, un montón de equipos de primera división de España y fuera. Y bueno, y compagino mi trabajo dentro del club con mis asesorías privadas con futbolistas en todo el mundo. Ujú. Eso es uno de los temas que tengo pendiente de tratar contigo, cómo se gestiona todo eso de, en tu caso, trabajar para un club y con una serie de futbolistas y trabajar con otros. Entiendo que por tu parte, como nutricionista, no hay problema, pero sí que a lo mejor si los jugadores de tu equipo trabajan con otros nutricionistas, que también me imagino que se podrá dar el caso. Entonces, un poco cómo se coordina esa operación, lo hablaremos más adelante, porque quiero seguir hablando un poquito de tu trayectoria, que me parece muy curiosa. Eh, Al final creo que muchas veces viene aquí mucha gente que tiene un camino soñado y un objetivo fijo desde el principio, que es dedicarse a una cosa concreta dentro del mundo del fútbol. Y hay gente como tú o como algún otro que ha venido, que es un poco una serie de circunstancias que van pasándole cosas en la vida. Y fíjate, lo que comentabas tú, ese directo con Jorge y a partir de ahí toda la cantidad de trabajo que te llega y que seguramente hasta ese momento no te planteabas poder trabajar en un club de fútbol. Tú sí, entiendo que ahora que has tocado tanto trabajar de manera privada o tocas trabajar de manera privada con futbolistas y tocas también o estás como parte de un club, ¿qué disfrutas más de las dos cosas? ¿Es asesoría individual o estar dentro de un club compitiendo y todo eso? Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, ¿vale? A mí me Ujú, gusta mucho el fútbol y yo cuando empezaba a trabajar, estaba mucho tiempo trabajando con asesoría con futbolistas de forma privada, sin trabajar en un equipo de fútbol. Y desde fuera se puede ver como, bueno, a ver, cosas buenas y cosas malas, ¿no? La asesoría con los futbolistas de forma privada, al final el futbolista te contrata, por tanto hay ujú, una conciencia ujú, de trabajo, una implicación desde el principio, porque ellos lo están eligiendo, no porque, vamos a decir, es algo impuesto por el club, que ujú, luego ese es nuestro trabajo como nutricionistas del club, ujú, atraer a los futbolistas, ¿no? Pero ya desde el principio, esa asesoría, yo tengo jugadores que llevan trabajando conmigo pues desde que empecé, prácticamente como futbolista, de 2019. O sea, tengo futbolistas que llevan conmigo 5 años, o 4 o 5 años, y se crea al final un vínculo claro. que es no solo profesional, sino también personal. Esa parte de ese vínculo, de ese trabajo, de esa entrega y esa satisfacción que tienes del trabajo semanal con ellos, porque yo trabajo con ellos semanalmente, no, Ujú. no mensualmente, es decir, nosotros hablamos cada semana, los reportes me lo envían cada semana, estamos en contacto diariamente por si hay cualquier cosa que hacer o que modificar, pero luego, como te digo, a mí me encanta el fútbol. Eh, yo no trabajo en un club de fútbol porque sea bueno, por necesidad, por decirlo así, como puede ser, o sea, un entrenador, un preparador físico que trabaja en exclusiva. Yo ya tengo mi negocio aparte, pero a mí me encanta. O sea, a mí Ujú, llegar por la mañana, estar en la dinámica del club, estar en el partido, yo me pongo nervioso en cada partido. ujú. Lo disfruto mucho, el ambiente del fútbol. A mí, como persona que le gusta el fútbol, yo disfruto mi trabajo. Entonces, el vivir el fútbol desde dentro es muy bonito y a mí yo disfruto mucho de eso. Te entiendo perfectamente, bueno, te lo estaba diciendo porque yo que es, bueno, es un poco más el mundo del scouting. Yo llevo una temporada y media, digamos, como scout independiente, porque no he entrado en ningún club y echo mucho de menos lo que tú dices, ese día a día, ese contacto con el futbolista, el prepartido, el postpartido, el día de partido. Eso es algo muy bonito que creo que aunque tú, como tú dices, tengas tu vida aparte y tu vida solucionada en el sentido de que tienes tu trabajo y no lo necesitas, pero claro, es un extra que seguramente, pues al final te hace mucho más feliz, claro. Correcto, sí, sí. Además, hoy precisamente lo hablaba con uno de nuestros jugadores y le decía eso, ¿no? Yo decía es que no es el tener la suerte, el privilegio de trabajar porque te gusta, de levantarte cada mañana y decir, joder, esto me encanta, esto lo Ujú, adoro. Que antes, cuando trabajaba solo con futbolistas por fuera, por decirlo ujú. así, o sea, en realidad no lo estás viviendo y no eres parte del proceso del día a día, no estás conviviendo a diario, que al final el fútbol es lo bueno que tiene, ¿no? Estás con chavales jóvenes, con tíos de tu edad y más jóvenes y es como estar en el colegio. O sea, Sí, es el mismo ambiente, ¿no? Y además con una cosa bueno, que no es para todo el mundo, ¿no? Pero esa competitividad y ese estrés semanal
que no existe en todos los trabajos. La gente va al trabajo, hace su trabajo y se vuelve. Aquí tú cada semana tienes un examen. Sí. Y ese estrés, por decirlo así, esa competitividad, esa emoción, en realidad esa emoción, o sea, tienes que estar hecho para eso, pero si estás hecho para eso, no puedes vivir sin eso. Sí, es así. Seguro que mucha gente que nos está escuchando se refleja en eso porque es por lo que nos gusta tanto el fútbol. Tú lo has dicho, en un trabajo normal, pues sí, tú puede gustar más o menos, tú haces tus horas, te vas, pero con el fútbol al final te lo tienes siempre en la cabeza, cuando no lo tienes, lo necesitas, cuando consigues un éxito se saborea mucho mejor que cuando lo consigues en cualquier trabajo y creo que es lo que nos engancha un poco al deporte y en el fútbol en concreto en nuestro caso. Quiero que me comentes un poco, porque me has dicho muy por encima varias experiencias, has recorrido medio mundo, has estado en Bélgica, has estado en Arabia Saudí, ahora estás en Suiza, en el Basilea. Quiero que me cuentes un poco tus experiencias y las diferencias, sobre todo a nivel de club y de estructura, que has ido viviendo en los últimos clubes en los que has estado. Bueno, si yo no te he contado, cuando terminé la carrera de nutrición, ¿no? Cursé el máster, que esa fue la primera experiencia en fútbol en 2014. Ujú. Cursé el máster de nutrición deportiva y entrenamiento de la Escuela Real Madrid, la Universidad Real Madrid, de la Universidad Europea, del que luego he sido Sí. profesor 4 años, Ujú. hasta que me fui a Arabia y por tiempo no podía venir porque es presencial. Y ahí tuve mi primera experiencia en fútbol, que fue en el Alcorcón, estuve ahí haciendo las prácticas. En 2014 apenas había nutricionista en el fútbol. Claro. No es- En el fútbol español, en el que ahora hay. Ahora si te vas Ujú. fuera, aquí en Suiza, por ejemplo, solo tiene la selección nacional y el Basilea. Punto. Ya. No hay más. En Arabia, cuando yo llegué a Arabia, no había. Ahora sí hay en algunos equipos, están trayendo y tal, pero no había. Entonces, crear algo desde cero. Entonces, esa fue la primera experiencia, fue pues, en segunda división en 2014 y luego Bélgica fue una experiencia, bueno, fue una aventura, porque yo me fui a un sitio que solo conocía el director deportivo. Ujú. Bueno, ni lo conocía. O sea, me recomendaron que me llamara, empecé a hablar con él y me fui allí, un staff portugués. Mi inglés en ese momento era pésimo. No conocía a nadie, iba y venía, porque yo al principio lo que he hecho siempre, también al nacer, fue ir, estar una semana y luego volver, o unos días, y yo no tenía ni papa. O sea, yo no tenía ni papa. Yo sabía de nutrición, sí, pero yo no sabía del trabajo diario, no sé tampoco la gestión del trabajo en equipo, de gestionar menú para todo un grupo. O sea, fue un aprendizaje y una situación que fue difícil. El equipo bajó a segunda división, luego desapareció, problemas de impago, tal. Bueno, fue una experiencia difícil. Luego de ahí me fui, bueno, tiempo, luego estuve un año con los jugadores, luego me fui a Arabia Saudí y al principio Ujú. pues iba hasta una semana y volvía porque el doctor de ahí, que es David Márquez, que ha sido doctor del Atlético de Madrid, está en la selección española y tal, trabajamos juntos con jugadores y entonces me dijo, vente, vente, vente tal, y me fui allí. Imagínate un país, una cultura completamente diferente. No existe, obviamente, la profesionalización del fútbol a nivel de profesionalización, de estructura. En Ajá. Arabia Saudí no es, no, ahora se está empezando pero es muy difícil. No podemos compararlo con el fútbol español o el fútbol Ujú. italiano o el fútbol inglés, que son los que realmente están profesionalizados a nivel de Ujú. equipos de rendimiento, equipos de salud y una organización y una estructura que funciona, ¿no? En España el otro día me decían, no, joder, es que y en Suiza me hablaban, ¿no? Porque los nutricionistas que hay en la selección suiza también son españoles. Me decían, es que, joder, es que los españoles, no recuerdo quién me lo decía, los españoles estáis en todos lados. En nutrición deportiva, en nutrición en fútbol, estáis en Italia, en Inglaterra, en todos lados. Soy muy bueno, ¿no? Pues sí, somos muy buenos. Y tengo que estar muy orgulloso de los nutricionistas que tenemos en el fútbol español porque estamos en todos lados. En Arabia Saudí Ujú. ahora hay también, en otros equipos. Entonces, pero bueno, la experiencia de Arabia Saudí es complicada porque la cultura es muy diferente, porque vivir allí la vida es difícil porque, bueno, simplemente el Riad, una ciudad de 12 millones de habitantes, del club a casa, 1 hora y cuarto cada día, bueno, culturalmente somos muy diferentes, es muy difícil implementar algo que nosotros lo hemos Ujú. creado desde cero, ¿no? Pero no tienen cultura. Y además, el saudí por sí mismo, el que manda, siempre quiere meter la mano y siempre te encuentra mucho impedimento a la hora de trabajar, es difícil. Pero bueno, Claro. también es una experiencia espectacular vivir en una cultura completamente diferente, una liga en expansión tan grande como ha sido esta, y trabajar con jugadores pues, como Mané, Cristiano, Laporte, Brozovic, Telles, Ospina, Otavio, día a día, es una pasada.
ha sido una pasada porque no es el país, no es el club. Y Claro. luego aquí en Bélgica me he encontrado lo contrario. O sea, en Bélgica me he encontrado el disfrutar realmente del trabajo. Ujú. Una familia bueno, en Arabia Saudí también la gente te agradecía, te reconocía y tal, pero aquí la gente en la ciudad valora en el club, desde el presidente hasta el jugador, te agradece tu trabajo, valora tu trabajo, puedes hacer o implementar las estrategias que quieras porque a mí en este caso, a nosotros nos dan libertad total porque confían en el trabajo, son muy difíciles de conseguir en el fútbol. Entonces, Ujú. aquí de todas las experiencias donde más estoy disfrutando de mi trabajo de largo. Claro, al final es que, sobre todo además, las sociedades en las que tú has estado, Suiza no tiene nada que ver con Arabia Saudí, principalmente porque es un continente diferente, pero es que tampoco Suiza tiene que ver con España. Es decir, en España tenemos una forma de ser. Allí, cuando me hablabas de cómo te agradecen todos los suizos cuando estás allí, cómo te reconocen el trabajo, aquí en España me imagino que también será así, pero esa educación quizá o ese reconocimiento del trabajo de cada uno, pues en Suiza es más evidente, ¿no? Y luego, sobre todo, que una cosa que tienen las culturas y que sobre todo a ti te afecta mucho, aquí en el podcast estuvo Alejandro Rodríguez, que es el nutricionista del Celta, pero claro, él al final es español, está en un equipo español, donde la mayoría de jugadores encima en el Celta son españoles, quitando algunos ejemplos, o depende de una temporada, uno un pocos más, otros pocos menos. Es mucho más fácil gestionar todo eso con la dieta, porque si hay algo que cambia con la cultura y con el país de cada uno es la nutrición, es lo que come cada uno. Entonces, claro, entiendo que en Arabia Saudí ya solo por las propias limitaciones en cuanto a la religión, de que no pueden comer cerdo, no pueden comer determinadas cosas, pues ya te complica a ti un poco el trabajo. Y sobre todo cuando tienes en la plantilla jugadores de todo el planeta, que no sé, me imagino que también en Basilea tendréis brasileños, tendréis suizos, De todos españoles, lados. también de todos lados. Entonces, claro, ¿cómo coordinas tú eso para intentar que todos estén contentos, todos tengan un valor nutricional, un aporte nutricional óptimo para el fútbol y aparte que encaje con sus gustos y con sus religiones y todo eso? Bueno, no, no es un problema, fíjate, es una oportunidad. Es una oportunidad porque Ujú. efectivamente tenemos que adaptarnos a las costumbres culinarias de cada uno de los países. Las comidas, siempre hay cosas generales, ¿no? Al final, el arroz, la pasta o los Sí. pescados, las carnes o todo esto, pues por supuesto siempre está en el buffet de cualquier club. Pero sí un couscous con cordero o un couscous con lo que sea, con verdura o tal, o eh, problemática que teníamos también, que es un aprendizaje del mes del Ramadán en Arabia Saudí, Claro. eh, no solo, por supuesto, y hemos estudiado mucho el tema en estos 2 años allí, no es solo el problema de la alimentación, sino el tema de la hidratación. Los Ujú. horarios de los partidos durante el mes de Ramadán, todos los partidos son a las 10 de la noche, o sea, es una locura, pero es una oportunidad, porque es una oportunidad para introducirte en las costumbres, la cultura culinaria de cada uno de los países y adaptar el menú a esas costumbres. Es decir, Ujú. pues nosotros, por ejemplo, te he puesto un ejemplo, ¿no? Es decir, después de los partidos, en las clases que doy, el máster y tal, siempre pongo, cuando doy ejemplos del postpartido, pues pongo siempre dentro del buffet que teníamos enorme, siempre ponía un plato típico allí, que se hace una cazuela de barro, que es, pues bueno, o arroz o couscous con un cordero entero y tal. Y dice, bueno, pues mira, tiene fuente de proteína, tiene Ujú. carbohidratos y a ellos les gusta y se lo comen. Seguramente si nosotros nos vamos a Italia, pues probablemente nos encontramos las pizzas. Sí, que tenemos que buscar la forma de la pizza que no sea muy Ujú. condimentada, que no sea muy grasa, que sea, pero bueno, que al final podamos hacerlo. Aquí, pues bueno, aquí he descubierto el spatzli, ¿no? Que es una especie de gnocchi de patata que comen mucho y les gusta mucho, porque Ujú. en realidad en Suiza no hay mucha cultura culinaria. Es más bien Claro. copiada de Francia, de Alemania, entonces son otras, pero bueno, es importantísimo que nosotros como nutricionistas, de forma privada o en los clubes, hagamos que sea atractivo lo que el jugador come, que haya una variedad en el Ujú. menú, que disfrute de lo que come, la adherencia, que siempre hablamos, que para mí es la base de la pirámide. Tú puedes planificar a nivel de macro y micronutrientes el mejor plan nutricional del mundo, que si el jugador no le gusta, no le parece atractivo, no se lo come, pues de poco sirve, ¿no? Entonces nosotros nos comemos la cabeza por adaptar esa combustible que nosotros queremos darle al jugador para que además le sea atractivo. Y efectivamente, como tú dices, pues no será lo mismo al jugador saudí que al jugador portugués que al jugador brasileño. Entonces, dentro de eso, pues tenemos que jugar con los hábitos del país y los hábitos y las costumbres de los jugadores que tenemos de las diferentes nacionalidades.
Eso es muy interesante. Además, ahora iremos concretando un poquito algunas cosas, ya que hemos hablado un poco de tu trayectoria, iremos concretando algunas cosas, pero fíjate que me llama la atención porque, claro, al final la gente cuando está escuchando este podcast seguramente se está imaginando la dieta o la alimentación que tienen los jugadores mientras que están en el club, es decir, cuando desayunan o cuando comen en el club o cuando viajan y demás, pero también hay una gran parte que es en casa. Ahora te preguntaré también por eso, por el tema de si tienen cocinero, ¿no? Que entiendo que a ciertos niveles todos o casi todos lo tienen. Porque al final un jugador, si en el buffet del club tú puedes más o menos decir a la gente que tienen que cocinar, pero a lo mejor en casa ahí es donde más se complica un poco más la cosa, porque claro, en casa ya no vas a obligar a nadie a que coma una cosa concreta, lo que tú dices, la adherencia, es muy importante, sobre todo cuando no lo puedes controlar tú lo que están sirviéndole. Correcto. Es uno de los mayores retos que nosotros nos enfrentamos siempre y es dentro del club, tenemos todo controlado, pero ¿qué pasa en casa? Bueno, Claro. ¿cómo gestionamos eso aquí? Nosotros desayunan y comen en el club, pero es que además le damos un takeaway a cada jugador personalizado con cada uno de los con sus necesidades. Pero entiendo, antes me decías que por el podcast había pasado nutricionista del Celta de Vigo y Ujú. entiendo también las limitaciones que existen, por ejemplo, en España, por ejemplo, donde no hay aunque ellos trabajan con una empresa, yo trabajo con algún jugador del Celta de Vigo de forma privada también, Ujú. y ellos trabajan con una empresa que es un catering, que les Ujú. da la comida, ¿vale? Entonces, pero bueno, podemos hablar y podemos estar hablando del nutricionista que trabaja en el equipo de primera red y no tiene estas posibilidades. O la problemática que tenemos, por ejemplo, en España, que es que al final es triste cómo Ujú. del presupuesto del club reducen a profesionales como son los nutricionistas, por ejemplo, y el nutricionista del primer equipo se encarga del primer equipo, del filial, del femenino, y ¿qué pasa? Que obviamente no tiene tiempo para estar personalizando los menús a los Claro, jugadores. Que claro. ese es un gran problema. Muchas veces yo siempre le digo a los jugadores, cuando trabajan conmigo de forma personalizada, es que el nutricionista del club, no, no, perdona, ¿cuáles son las circunstancias? Es que el Ujú. nutricionista del club, escucha, en España esto es así, le pagan 600 euros, 1000 euros, me Claro. da igual. Y se está encargando el primer equipo, del segundo, del cadete A y del infantil C, por favor. Y luego nos quejamos o ponemos en tela de juicio la Ujú. profesionalidad del profesional. No, es que no da tiempo y no está pagado lo que podría ese profesional hacer con las herramientas adecuadas, ¿no? Entonces, Ujú. nosotros en este caso lo que hacemos es intentamos tener todo bajo control y darle a los jugadores. Pero, por otro, una de las cosas que tú me decías al principio, que es el nutricionista privado y el nutricionista del club, yo cuando llego a un club siempre pregunto, ¿tienes nutricionista privado? Oye, ¿tienes nutricionista privado? Yo me pongo en contacto. Yo trabajo con jugadores, Claro. o sea, Manchester United. Yo me pongo en contacto con el nutricionista del Manchester United. ¿Cómo gestionamos? Oye, la suplementación yo le doy esto y esto. De puta madre. Me voy a Ujú. meter yo ahí cuando lo que tú ya estás haciendo está genial y encima compartimos, me manda analítica y además el jugador en casa a lo mejor lo tengo yo controlado y en el club tú, tándem perfecto y está todo magnífico. Entonces, la figura del nutricionista privado me parece siendo, ojo, un nutricionista bueno, profesional, formado, que hay mucho cantamañanas por ahí, Sí. que ese es el De problema, cursillos. Sí. metido en fútbol, entonces siendo profesional y pudiendo trabajar en conjunto, perfecto. Y luego, por supuesto, adaptará. Yo trabajo con una empresa de catering, bueno, con varias, ¿no? Pero con una de mi confianza, en que los Ujú. jugadores que, bueno, pues no cocinan, no tal, les facilita, les enviamos la comida con las cantidades que necesitan y algo que está muy rico. Oye, hay otros les gusta cocinar, pues vamos a adaptárselo. Otros tienen chef privado, pues tenemos un grupo con el chef privado en el que el jugador manda el planning, cómo está, hablamos de la semana y ya lo que es las recetas los mandamos al chef privado para que al final la haga. Yo en mi caso, de forma privada, lo que hago es intentar adaptarme a la situación del jugador. Y luego en el club, aquí, pues ya digo, se lo damos todo al jugador a diario. Pero eso no es la circunstancia normal, porque estamos hablando aquí de fútbol profesional, Champions League, tal, sí, pero también y el futbolista de primera red o de tercera, ¿qué pasa? Pues ahí interviene muchísimo más la educación nutricional, que es para mí la base en el club. Este es otro tema que también vamos a hablar. Estamos ahí saltando, me gusta porque estás dándome muchísima información y eso me encanta. Tú que además creo que tienes una cosa muy buena, que es que puedes entender muy bien a los dos lados. Es decir, como eres nutricionista de club y eres nutricionista privado, tú puedes entender muy bien a las dos partes.
cuando eres nutricionista privado al del club en el que está tu jugador con el que trabajas, y como nutricionista de club, los chefs, los nutricionistas privados de los jugadores que tienes. Entonces, eso creo que al final es una visión muy global que te permite, pues como decimos en el podcast, tener varios prismas para poder ver la visión completa y darle el mejor servicio al jugador. Estás hablando ahora de la importancia que tiene o del poco reconocimiento que tiene la figura del nutricionista en España, sobre todo, como dices, de primera red para abajo, incluso en segunda, seguramente en segunda división tampoco, y incluso hablar de Suiza, que es una liga donde ya pues hay dinero, hay equipos de Champions, de Europa League, y que tampoco hay una figura como tal. Si tuvieras que ponerte delante de o te está escuchando un presidente o un dueño de club, que alguno nos escucha, y tuvieras que decirle, hacerle entender lo importante que es la figura del nutricionista, ¿qué le dirías para que confiase en esa figura? Bueno, al final el fútbol cada vez es más físico y esto sí son datos, ¿no? Nosotros siempre decimos esto, ¿cuál es la diferencia entre que era mejor, Pelé o Messi? Técnicamente no tengo ni pajolera idea. De fútbol sé, vamos, lo mismo que de dar. No es verdad, ¿no? Pero bueno. Pero sí es cierto que, en los años 60, pues, futbolistas recorrían entre 3 y 5 kilómetros. Ahora, fácil, un centrocampista te hace 11 kilómetros en un partido. Y no solo eso, sino en la última temporada en Premier League estamos viendo la diferencia que hay no de los kilómetros recorridos, sino de los kilómetros recorridos, la distancia recorrida de alta intensidad. Que ahí está la clave en los partidos, Claro. ¿no? Sabes que, a partir de los últimos 20 minutos del partido se marcan pues un altísimo porcentaje de los goles. ¿Por qué? Porque es cuando aparece la fatiga. Entonces, cuando aparece la fatiga, pues tú puedes ser muy bueno, pero fatigado tú no te vas ni sombra, ¿no? Entonces, ahí es donde interviene el rendimiento. Y ahí es donde interviene un buen departamento de salud, que no solo eso, sino al final al presidente, ¿qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le pica? Pues que tú a un tío le estás pagando 1.000.000 de euros al año y se te lesiona cada 2 por 3. Claro. ¿Qué pasa? Joder, porque al final estás perdiendo mucha pasta, ¿no? Si nosotros conseguimos que ese jugador, fíjate que nosotros aquí en Basilea, y no nos tiramos ninguna medallita, pero lesiones musculares a lo largo de la temporada, pues sí hemos tenido 2 y estamos en febrero, ¿eh? Musculares, es decir, que no sean un Golpes, sí. traumatismo, ¿vale? Y de esas musculares de larga duración, 3 semanas, tuvimos 1, 3 semanas, o sea, eso tiene mucho que ver lo que es el mecánico, es decir, no el mecánico, sino el piloto, que es el jugador, el que fabrica el coche o el que hace que corra más o menos, que es el preparador físico, y Claro. luego el que arregla el coche, que es el departamento de salud. Si nosotros tenemos un departamento de salud y un buen equipo de preparación física que hace que no solo el rendimiento del equipo sea bueno, sino que tenga a todos los jugadores disponibles el máximo tiempo posible y que al final, como nosotros sabemos y hay evidencia, podemos intervenir en la recuperación de lesiones, podemos intervenir en la mejora de la composición corporal, que además sabemos que interviene en esa mejora del rendimiento. Y directamente intervenimos en el rendimiento del jugador. O sea, te estás gastando todos los años 10 millones en traer un jugador de Colombia, de Brasil, que no sabes cómo va a funcionar aquí, cuando tú, prestando atención, ojo, no solo al primer equipo, sino a la cantera, y haciendo que esos jugadores lleguen al primer nivel de la forma más óptima. Porque Claro, si nosotros preparamos a un equipo, a un jugador desde cantera, no tienes que luego prepararlo a nivel profesional, porque ya está. Es decir, a nivel de maduración todavía necesitará un poco, pero ya el jugador está listo para estar compitiendo. A tener que estar formando jugadores, o sea, es que ya a nivel económico estás creando jugadores, estás creando grandes futbolistas para luego venderlo y obtener rendimiento económico de eso. Pero es que además estás ganando dinero, evitando tener que pagarle a jugadores lesionados durante más tiempo del que sería necesario. O sea, estás ganando dinero. Eso al final, creo, para un presidente, para un director deportivo, el fútbol es eso. El fútbol no es ganar títulos solamente, sino que además es que el club sea económicamente viable. Y es que creo que invertir en grandes profesionales y darle el valor que merecen va a hacer que tus jugadores valgan más dinero. Punto pelota. Ya está. Sí, sí. No, es un argumento que lo has expuesto súper bien, con el que estoy de acuerdo. Y es verdad lo que dices. Muchas veces los directores deportivos, los presidentes, el que, digamos, destina el presupuesto a una plantilla, dice todo el dinero posible. Si puedo destinarle el 95% del presupuesto a la plantilla, a los jugadores, se lo destino. Y es un error porque muchas veces, por pagarle a un jugador una prima más o por pagarle a un jugador a otro jugador o un poquito más en el sueldo, lo que sea, te estás a lo mejor comiendo el sueldo de una persona de todo un año,
que le puedes dar fácilmente y es un trabajo que te va a optimizar. Sea un nutricionista, sea un scout, sea una persona que sea. Me ha gustado la metáfora que has puesto del coche. Tú puedes tener el mejor coche, pero claro, si no tienes los mecánicos que te cambien las ruedas, tienes 3 mecánicos y tienes 4 ruedas, pues da igual que tengas el mejor coche, que estás jodido. Correcto. Y no solo eso, sino a nivel emocional, para el propio futbolista del club, ya no para el presidente, a nivel emocional, cuando un futbolista se siente bien tratado y siente que tiene a grandes profesionales con él, Ujú. ya no solo a nivel de rendimiento físico, sino a nivel emocional, el jugador está mucho mejor porque se siente que está protegido y se siente que está trabajando con un equipo que en realidad le va a hacer crecer. Entonces, o sea, es que por donde lo miremos, me parece fundamental, porque además estos profesionales, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, Sí. son los que pasan el día entero con ellos. O sea, Ujú. que el jugador sienta que el club no le está dando un profesional adecuado porque está salvando dinero y le paga una miseria, porque eso los jugadores privados me lo dicen a mí. Es que ya Claro. sé, el nutricionista no me da esto porque no, porque el club no le paga. ¿No te da Mm. vergüenza? Claro. No, no, ese grado de implicación y emoción, como tú dices, sucede cuando el futbolista ve que hay implicación para que él rinda mejor. Porque yo siempre lo digo, cuando vienen aquí entrenadores, y lo hemos discutido muchas veces, ¿cuándo notas que el jugador se implica, que el jugador conecta contigo? Cuando el jugador nota que tú le quieres mejorar. Y la alimentación Correcto, está claro que mejora el rendimiento del futbolista, no hay más, es así. correcto. Te quiero preguntar también un poco por el club, por el fútbol base. Es decir, yo, por ejemplo, he tenido una experiencia personal por suerte he tenido unos padres que son bastante sanos y no he tenido ese problema, pero hay muchos niños que sus padres, no porque sean malos, ni mucho menos, pero no tienen el conocimiento ni la formación para darles una alimentación correcta. Tú lo acabas de mencionar, los jugadores y sobre todo en canteras, pero si ya no voy a cantera, voy a fútbol base, que antes de jugar un partido, a las 5 de la tarde le meten un plato de lentejas o de cocido o de lo que sea que le hace que el jugador no esté bien. Eso pasa en fútbol base, que bueno, vale, pero también pasa en cantera, en algunos sitios donde no tienen esa formación. Entonces, también entiendo que la figura del nutricionista puede ser ese formador a los padres o esas pautas a los chicos en fútbol base también. Fundamental, mira, te voy a contar, bueno, te voy a hablar de primero de dos estudios y luego una anécdota. Sí. Hay un estudio que a mí me encanta exponer siempre que se llama el título, ¿no? No tengo suficiente tiempo para comer. La Ujú. mayoría de los estudios que hay, bueno, no son en fútbol profesional, son en academia o en fútbol amateur, y hay muchos estudios en academias de equipos de Premier League. Eh, hay un estudio en el que se ve cómo el principal problema de los jugadores, podemos decir, bueno, es que comen mal. No. Desde los 12-13 años hay una diferencia entre lo que comen y lo que gastan. Es decir, nosotros sabemos que Ujú. para mejorar el rendimiento tenemos que comer más que gastar. Punto. Ujú. Tener suficiente energía. Vale. Pues los Ujú. jugadores desde los 12-13 años no tienen suficiente energía, comen menos de lo que gastan. Pero es que conforme vamos aumentando la edad hasta los 17 y 18 años, esa diferencia es mayor. Con el riesgo que tiene no solo en el rendimiento, sino en la maduración y desarrollo de la propia persona. Y además, por supuesto, trastorno de la conducta alimentaria, no aumento la fuerza, Claro. no tengo energía, bla, 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 bla. Bueno, total, sistema inmunológico deprimido, el chico se pone malo cada 2 por 3. Bueno, pero es que hay otro estudio que habla de no tengo suficiente tiempo para comer, igual en Premier League, en el que dice que, bueno, efectivamente, uno de los retos a los que se enfrentan los padres es entre el cole, el entrenamiento, el recreo, las extraescolares, ¿dónde como? Entonces, lo que los Ujú. padres reclamaban, y también directores técnicos, entrenadores tal, lo que reclamaban era educación nutricional. En ese estudio lo que dice es que no sé qué darle a mi hijo. Y fíjate, te voy a contar la anécdota que Fabio Celestini, que es nuestro entrenador aquí, que ha sido 1000 años jugador del Getafe, Levante, Olympique de Marsella, tal, tal. Él siempre cuenta una anécdota en la que, bueno, él llega, ¿no? Del Lausanne, creo que el primer equipo que estaba, viene casi el fútbol semiprofesional, lo meten ahí de joven, tal, y él ve que en los primeros entrenamientos no le da. O sea, Ujú. súper joven, pero no llega corriendo, se fatiga, está pesado siempre, tal, tal. Y esto hace un montonazo de años, le da por ir a hablar con un nutricionista. En aquella época no había nutricionista, y menos deportivos, pero bueno. Y le dice el nutricionista, dice, bueno, ¿tú qué comes antes del entrenamiento? Su familia italiana, él es suizo, pero es padre italiano y tal. Sí. Pues guanciale, que es una especie de tocino súper salado, con chorizo y pasta y no sé qué, y siempre se comía una pasta con chorizo antes de los entrenamientos, un platazo de pasta con chorizo, ¿no? Claro, normal, no podía ni moverse. Entonces fui a este nutricionista, cuando no había nutricionista le cambió unas cuantas cosas
Y Ujú, luego estuvo trabajando con este nutricionista, oye, mira, vamos a cambiar el chorizo, vamos a poner un poquito de pollo, vamos a quitar ujú. este plato de pasta, vamos a poner un poquito de esto, vamos a poner una fruta aquí y tal. Y él siempre explica que desde ahí su carrera despegó, se hizo profesional porque cambió su hábito, porque si nadie lo hubiera explicado, él no sabía, hoy en día estamos en 2025 y sabemos que un plato de pasta con chorizo no va. A lo mejor en Ujú. 1995 Claro. nadie se lo había explicado. Entonces, seguimos en 2025 y los estudios nos siguen diciendo que lo que demandan es educación nutricional. Entonces, si es importante para el rendimiento en primera división, en alto nivel, a un futbolista, no llegará jamás a ser futbolista si no aprende desde pequeño. Entonces, por eso, por ejemplo, la academia, la Masía, ostras, es que es raro, ¿no? Que de repente esta gente salen un montón de futbolistas súper buenos. ¿A ti te parece Ujú. casualidad o causalidad? Claro, no, no, totalmente. Son lo que hacen allí, lo que les hace jugadores. Efectivamente. ¿Qué hacen ahí dentro? Pues no sé, lo que hacen o no hacen, pero lo que hacen lo hacen muy bien, ¿vale? Porque Ujú, fíjate todo lo que sale y cómo sale, ¿no? Jugadores con 16, ujú, 17 años listos para competir. Que luego ujú. pueden tener más lesiones o menos porque a nivel muscular no están lo suficientemente. Vale, no podemos entrar ahí. Pero oye, mira cómo llegan, ¿no? Esa gente sabe cómo comer, sabe cómo entrenar, sabe cómo descansar. Ya los tienes para competir con 17 años. Claro. Es que es muy importante lo que dices, porque es verdad que obviamente los jugadores de cierto nivel tienen, es verdad, le dan todo hecho, viven un poco una burbuja y tienen que si le cocinan en el club, que si le cocinan luego en casa, que si tiene todo hecho, no tiene que preocuparse por nada. Pero muchos jugadores que cuando tienen 17 años están en el Celta o están en equipos de primera división de España, no tienen a lo mejor ese nivel de profesionalismo en cuanto a alguien que les esté en todos los pasos con ellos, incluso jugadores en primera ref, segunda ref, y que no es que no, lo que hablábamos antes, no es que coman mal porque quieran comer mal, porque diga, me como una barra de chocolate o lo que sea. Es porque no saben a lo mejor o no son conscientes de lo malo que puede ser para ellos en el rendimiento. Entonces, si tú les educas desde pequeños, ellos cuando un día no tengan un cocinero a mano, cuando estén de vacaciones o cuando tengan cualquier historia, que tengan que ser ellos mismos los que tengan que sacarse un poco las castañas del fuego, van a saber cómo se funciona si han tenido esa educación. Es Correcto, tú al algo. final, eso es básico, ¿no? Tú a tu hijo le puedes regañar cuando suspende, si tú estás encima de él, estás ayudándole a estudiar, estás implicándote en el proceso, pero si tú dejas a tu hijo ahí de la mano de Dios y luego suspende, oye, a lo mejor parte de la culpa es tuya, ¿no? Entonces, no puedo entender cuando luego juzgamos al jugador cuando tú no le estás dando las herramientas para que pueda desarrollarse. Totalmente, totalmente. José, vamos a hablar ahora de el rol que tienes tú, o sea, porque al final la gente dice, sí, nutricionista, pues vale, les hace la dieta a los jugadores, pero digamos que, ¿qué tareas específicas tienes tú dentro del cuerpo técnico, dentro de un club? Bueno, pues mira, nosotros te voy a contar el día a día, un día a Ujú. día mío, ¿vale? Genial. Nosotros aquí controlamos todo. Controlamos desde la hidratación a daño muscular, que bueno, utilizamos diferentes técnicas que tienen que ver con la preparación física, ¿no? Pues bueno, desde fuerza, salto, quick recovery test, que es como medir un poco las pulsaciones del jugador en reposo. También medimos la CK, que es un medidor del daño muscular, que lo medimos en sangre, entonces, pues bueno, pegamos pinchacitos en el dedo a los jugadores en el día más dos, porque lo tenemos protocolarizado así. Además, Ujú, medimos la hidratación de los jugadores, bueno, con un sistema novedoso que hay, que es el MX3, que es fácil de utilizar porque es una tira reactiva con un dispositivo que se mide la osmolalidad de la saliva, es decir, se pone, no tienes que estar orinando en ujú. un botecito, y al final es más dudoso el método, o por supuesto una analítica de sangre con lo invasivo que hay, que no puede estar haciéndolo cada dos Claro. por tres. Pesamos a los jugadores cada día, no para ver si están más gordos o menos, sino para ver balance en el peso. Un jugador de repente, de 2 días, te ha perdido 2 kilos, oye, ¿qué pasa aquí, no? Ujú. Pero es que además también medimos la hidratación pesando al jugador antes del partido y después del partido. En función del porcentaje del peso que ha perdido durante el partido, sabemos que eso es líquido, y si es un porcentaje superior, por ejemplo, al 2%, sabemos que hay una deshidratación, y aplicamos directamente, inmediatamente después del partido, oye, pues unas medidas de rehidratación en función del peso que ha perdido. ¿Vale? Es decir, eso es a diario. Ujú. Eh, y luego, por supuesto, pues bueno, el trabajo con los chefs del club, que es pues crear los menús semanales en función de lo que toque, la carga de trabajo que haya o el tipo de trabajo que haya en cada día, que eso pues es un trabajo con el preparador físico,
Por supuesto, la suplementación diaria para Ujú, cada jugador de forma individualizada. Y luego, pues, lo que tiene que comer el jugador, ¿no? Lo que puede pensar cualquiera que hace un nutricionista, la dieta para el jugador. Bueno, eso es la última parte. Por supuesto, elaboración de los menús cuando viajamos, hoteles, durante el viaje, bueno, un montón de ujú, cosas. Por supuesto, ¿no? Los pliegues, medición de la grasa, composición ujú. corporal, que lo hacemos por antropometría, solemos hacerlo cada 2 semanas, peso a diario, entonces, bueno, un montón de cosas. La verdad es que da gusto escuchar el nivel de profesionalismo porque la gente se puede hacer una idea del detalle que hay detrás, porque al final me gusta mucho descubrir esto. Para esto está el podcast, porque vemos un partido del Basilea, por ejemplo, en Champions contra el Chelsea y no somos conscientes de lo que se mueve por detrás a nivel de lo que implica preparar al jugador para que rinda. Como tú dices, yo ni me imaginaba que se pesaba antes y después del partido, por ejemplo, un detalle que no sabía. Tampoco sabía la tecnología o el avance técnico de lo de la tira reactiva para medir la hidratación. Me parece súper cómodo, súper útil y súper... Obviamente, yo lo he visto en algunos clubes cuando he jugado al fútbol. He visto que hay yo lo vi una vez en un club aquí en Madrid, en Galapagar, que tenían en el vestuario, tenían como una especie de... Un dibujito con colores. Sí. Con Ya, pero colores eso diciendo, sí, pero depende de cómo esté el color de... eso es Sí, me arcaico, eso imagino. es un poco arcaico. Me Pero imagino, al también final hay vale, que hacer... mira, me parece bien. Vale, si son las herramientas que tengo, algo es algo, por supuesto. Mejor eso que nada. Yo por lo menos Correcto. ese día, cuando fui a hacer pis en el vestuario antes del partido, dije, hostia, pues el color que tengo es bastante negro. De igual es que no estoy bien hidratado. Mira, por lo menos me hace. Y los medios que tiene un club como ese, pues obviamente son los que son. Pero que todo lo que se le puede hacer para que el futbolista esté preparado. También te quiero preguntar qué factores a la hora de hacer una dieta, qué cosas afectan a lo que se le da de comer al jugador. Es decir, por ejemplo, el momento de la temporada imagino que afecta, el peso o la morfología del jugador también entiendo que afecta, los gustos o religiones hemos dicho que también afecta. ¿Qué factores tú tienes en cuenta para diseñarle una dieta a un jugador? Nosotros lo primero es ver el punto de partida, ¿vale? El punto de partida, y en ese punto de partida, por ejemplo, una persona de la calle viene a consulta y te dice, bueno, pues yo quiero adelgazar. Y dices, pues bueno, pues Ujú, vamos a hacer una restricción calórica, vamos a hacer esto, hacer este entrenamiento, qué haces, tal, tal. Ojo en el fútbol eso, ¿eh? Porque tenemos que, aparte de tener en cuenta el objetivo que tenemos, el momento de la temporada en el que estamos. ujú, O sea, es que yo quiero bajar de grasa ya, pero es que estamos en mayo y no estamos jugando la liga y te quedan 2 meses. A lo mejor no es el momento. Ahora mismo tenemos que priorizar el rendimiento sobre esa ujú. composición corporal, que para mejorar esa composición corporal tendremos otros momentos, como fuera de temporada y pretemporada. Ya. Pero es que en pretemporada, para mejorar esa composición, tenemos que tener en cuenta que hay un mayor gasto calórico, porque hay 3 entrenamientos al día o 2 entrenamientos al día, teniendo en cuenta el calor, dónde está el jugador. No podemos hacer el mismo plan nutricional para un tío que está en Arabia que jugando en agosto como estábamos, con una humedad del 90% y 40 grados, que nuestra pretemporada aquí que la hacemos en Austria en junio, con un frío y una lluvia que no tiene nada que ver. Entonces, primero, objetivo que tenemos, vale, pero dentro de ese objetivo, ¿en qué momento de la temporada estamos para utilizar la estrategia? Porque, como digo, oye, pues quizás no es el momento. Lo mismo que con los suplementos, ¿no? Es decir, pues el momento Ujú. para probar todo es la pretemporada. No es durante la temporada, que nuestro objetivo será mejorar el rendimiento, y para mejorar ese rendimiento, como he dicho, necesitamos energía. Y luego, por supuesto, pues otra serie de factores, como culturales, como en qué país estamos, esa temperatura, como los gustos del jugador, como las posibles alergias o intolerancias que tenga, como las enfermedades que tenga, como incluso las creencias. Y esto sí que Claro, te lo voy a explicar. Te quiero decir. sí. Hay un Sé jugador por que te dónde vas, dice, creo, ¿eh? Pero sí, sí, sí. hay un jugador que te dice, mira, yo me como, o sea, yo te digo, porque eso ha estado muy, muy de moda, en boga, ¿no? Eliminar el gluten para todo el mundo, y hay jugadores que dijeron que porque había eliminado el gluten había ganado la Champions. Por favor, un poco de humildad, ¿vale? Un poco de Sí, humildad, un poco de humildad. sí. Esto es un trabajo multidisciplinar y no por quitar el gluten a lo mejor ha ganado las Champions, ¿vale? Por favor, Es un humildad. disparate. Un Mm. disparate. Pero es que además no hay ninguna evidencia de que tú, sin tener una intolerancia o una patología, que puedes tener una intolerancia subclínica, es decir, oye, yo tengo un Crohn y no tengo una intolerancia al gluten, pero sé que esa sintomatología por esa enfermedad, cualquier enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso que tengo, si yo elimino el gluten, mejora la sintomatología. Vale, pero en personas sanas no.
Vale, pero es que Claro. el jugador está convencido de que, bueno, mira, a mí, que yo no quiero comer gluten, ¿vale? Pues, ¿para qué voy a introducirte algo que tampoco me quita, ni me pone, ni pasa absolutamente nada y quiero hacerlo? Oye, que yo estoy acostumbrado antes de los partidos a tomarme lo que sea, una manzana, y tú dices, bueno, pero es que a lo mejor una manzana, y sé que eso me mejora el rendimiento, y tú dices, "Puf, una manzana a lo mejor a nivel nutricional no es lo mejor antes de un partido porque puede tener un poquito de fibra, porque hay otras opciones más, que ese tío está convencido de que eso le funciona. ¿Le va a afectar negativamente en realidad en ese partido? En absoluto. Bueno, pues también Claro. hay creencias que los jugadores tienen impuestas que si no afecta negativamente, o el suplemento de turno. Mira, yo es que tomo, eh, no sé, ¿qué te digo? HMB. Pero mira, que el Ujú. HMB no sirve para nada. Oye, ¿pero te hace algo malo? Pues tampoco. ¿Quieres ser? Y él piensa que el HMB le hace algo bueno a él y es mejor y lleva años tomando, pues tómalo, ¿entiendes? Entonces, esas también no solo culturales, sino costumbres que pueden tener siempre y cuando no me afecten al objetivo que tengo, o por supuesto al Claro, no te rendimiento, a la composición resten. corporal, no me resten, pues también. Claro, es que en esto que comentas ya entra en juego el placebo, es un poco placebo lo que tú dices, una manzana, pero es que él tiene la rutina de que la manzana, y a lo mejor le ayuda, no es físico sino mental, el comerse la manzana porque le gusta y le da, pues oye, mira, como tú dices, mientras no sea negativo, otra creencia, ahora quiero al final de la charla hablar un poco de dietas que han salido, bueno, ayunos y cosas de esas que quiero comentarte después, pero por ejemplo otra creencia como el tema del veganismo o el vegetarianismo, que eso puede ser una decisión propia, oye, que no quiero comer carne, pues porque o no me gusta, que puede ser una razón, o porque estoy convencido de que es algo negativo, entonces, o porque no me gusta, en fin, las razones que tenga cada uno, pero eso es una creencia, entonces también entiendo que también tienes que adaptarte a ese jugador que no quiere comer carne. Correcto. ¿Sabes lo que pasa? Mira, en nutrición no hay blancos y negros, hay muchos grises. Uh-huh. Yo te puedo presentar 20.000 millones de estudios en los que dice bueno, que consumir alimentos de origen animal pues no es bueno para la salud y no es bueno para el rendimiento. Pero también te puedo presentar 20.000 millones de estudios que dicen bueno, que las mejores fuentes de proteína y las que tienen mayor valor biológico y que bueno, que no afecta, por supuesto, al rendimiento y a la salud el consumir controlado, pues bueno, pues carne blanca, pescado, huevos, lácteos, por supuesto, no hay ningún problema, pues también vale. Eh, el problema de cualquier dieta restrictiva en este caso es que tiene que Uh-huh. estar más controlada o más pautada por un profesional de la salud, en este caso un nutricionista o un doctor, ¿no? Eh, y hacer las cosas sin tener ni Claro. idea, por lo mejor puede llevar a tener riesgos para la salud, ¿no? Entonces, bueno, un deportista puede ser vegano y tener una salud y un rendimiento maravilloso, seguro. Un futbolista puede ser omnívoro y tener un rendimiento y una salud maravillosa, por supuesto. Dentro de ese grado de ese vegetariano hay 20.000 millones de tipos, puede ser ovo lácteo pisci, puede comer huevos, puede comer pescado, no comer carne, y además lo hace por creencia, siempre y cuando todo esté bien diseñado y bien planificado, no tiene por Uh-huh. qué afectar a su salud y a su rendimiento. Pero, por supuesto, yo creo, no, estoy seguro que no por salud, sino por cuando estamos hablando de futbolistas profesionales, que además su rendimiento depende y su salario depende de Claro. su rendimiento, debería estar pautado siempre por profesionales y dentro de esos profesionales, si son especialistas oye, yo soy vegano, vale, pues ponte en contacto con un profesional de la nutrición deportiva especialista en vegano, ¿vale? Claro. Y entonces tiene el culo salvado. Uh-huh. Ya está, es decir, cuanto más, por supuesto, lo que no veo, no entiendo, hay otro tipo de dietas que luego veremos que dice, bueno, pues es que eso no es Sí. lo más óptimo. Eliminar los productos de origen animal no tiene nada que ver con lo óptimo, porque se puede llegar al mismo camino por el mismo sitio y no hay ningún problema. Pero, por supuesto, de una forma que sea controlada, saludable, que mejore su salud y que mejore su rendimiento. Es muy interesante. Todavía tenemos algunos temas que me llaman la atención. Ya te lo he dicho antes. Incluso en lo personal para mí, ¿eh? Porque yo voy al gimnasio, tengo mi dieta y te quiero también hablar sobre, ahora un poco más, vamos a meternos en un poco pautas que recomiendes, un poco mitos de cosas que hay o estudios o tendencias que hay recientes. Lo primero que quiero que me confirmes o me desmientas
es que las dietas son duras, porque muchas veces la gente tiene el concepto de dieta, de como que estás restringido de alguna manera o de que tienes como dieta. Es decir, yo cuando digo a la gente, no, yo hago dieta, me dicen, pero entonces, ¿qué estás adelgazando? Estás... O sea, como que lo tienen como algo malo para ti. ¿Realmente tiene por qué ser negativa una dieta o tiene por qué ser dura una dieta o no tiene por qué? La palabra dieta como tal ya tiene connotaciones negativas, porque lo asociamos a algo que estamos obligados a hacer para un objetivo a corto plazo. La mayoría de las dietas fracasan. ¿Qué quiere decir? Bueno, según los estudios, más del 80% que se someten personas con obesidad y sobrepeso a una pérdida de peso, a una dieta, fracasan. ¿Cómo que fracasan? Bueno, pues porque a lo largo de un año no más o recuperan o incrementan el peso de partida. Yo cuando Wow. empecé trabajando en nutrición clínica, obviamente, venía la señora o el señor y decía, no, porque igual había bajado, imagina, expectativas. Había bajado 3 kilos. Y ella pensaba, o él pensaba que tenía que bajar 5, ¿no? Y venía y te decía, pero es que solo he bajado 3 kilos. Y te decía, ¿solo? No, ha bajado 3. Ya, pero es que mi vecina bajó 20 en un mes. Y yo siempre he preguntado lo mismo de vuelta. ¿Cómo está tu vecina ahora? Ah, no, lo recuperó. Entonces tu vecina fracasó, ¿no? Es decir, me estás poniendo de ejemplo a tu vecina, pero es que tu vecina fracasó. Claro. Debería de ser un hábito, una conciencia, es decir, yo lo hago en mí mismo, o sea, yo como de forma saludable, no estoy a dieta, como de forma saludable. Y cuando estamos hablando de deporte profesional, es que ese comer, vamos a decir de forma saludable, no es así, comer para mejorar, en este caso mi rendimiento, es que es obligatorio, como te he dicho. ¿Qué pasa? Que nosotros lo asociamos como dieta, ¿no? Llamamos al nutricionista, contratamos al nutricionista cuando el nutricionista del club me ha dicho que estoy en un 13% de grasa. Uy, que tengo que pagar multa. Y cuando ya he conseguido estar en un 10%, un 9,9, que era el objetivo, chao nutricionista. Ya me Como descuido. llamo al psicólogo cuando estoy mal. No, Claro. llamo al psicólogo o trabajo con el psicólogo siempre, porque siempre me va a ayudar a controlar o a manejar esas emociones dentro del campo o fuera del campo. Y eso sé 100%, estoy convencido, que me va a hacer mejor profesional. Al Ujú. futbolista, mejor futbolista y a mí mejor nutricionista. Seguro. Mejor padre, mejor pareja, mejor lo que sea. Vale, pues el nutricionista igual, es decir, nosotros tenemos que, esa educación nutricional de la que hablamos al Ujú. principio, se trata de inculcar que el comer de forma saludable para tu salud, y en este caso para el Sí. futbolista, para mejorar tu rendimiento, comer lo que necesitas, es impepinable. A lo mejor para ti o para mí puede ser una elección, porque no vivimos Ujú. de ello, pero para Ujú. ellos no debería de ser una elección. Sí. Debería ser una obligación autoimpuesta, que no te la imponga nadie, que te la impongas tú, porque es lo que sabes que va a hacer que mejores tu rendimiento y que al final pues, vaya a mejores clubes, pueda estar en mejores ligas, ganar más dinero, tener más prestigio, ser mejor futbolista. Debería de ser algo autoimpuesto, porque es por y para ti. Sí, esto es como el entrenador que escucha charlas o escucha conferencias para poder aprender más y aprender de táctica y poder usar eso en su club. Es invertir en tu propio rendimiento y estoy totalmente de acuerdo contigo. Correcto. A nivel Eh, profesional nosotros somos así también, ¿no? Nosotros está el profesional que cree que lo sabe todo y ya no Ujú. necesita estudiar más y está el que es humilde y está siempre en constante formación y siempre tiene mil millones de cosas que aprender. Totalmente. Además, hay una cosa que lo quería comentar antes cuando hablábamos de los factores que afectan a la dieta que tienes tú que planificar al jugador. Y es una cosa que tenemos la gente. Cuando me has puesto el ejemplo de la señora que te decía que su vecina había adelgazado más y demás, que no tenemos en cuenta. Y es que no a todo el mundo le afectan las cosas igual. Es decir, hay jugadores que tienen un límite, un umbral calórico o una tendencia a acumular, no sé, líquidos o grasas o lo que sea, que otra persona no tiene. Con lo cual decir, no, es que como este alimento porque me lo recomendó fulanito, a lo mejor a ti no te va bien ese alimento en particular y tienes que, por lo que sea, porque es un tipo de procedencia de una manera distinta. Y, hombre, yo entiendo que hay cosas que a todo el mundo más o menos le va bien o mal, pero hay cosas que a uno le pueden afectar peor que a otro o que uno no puede tomar tanta proteína por lo que sea. Yo, por ejemplo, tuve piedras en el riñón y desde entonces me recomendaron que, no lo he hecho tanto y de momento me ha ido bien con otras cosas, pero me recomendaron que bajara un poco la proteína. Pero, por ejemplo, quiero decir, esto también es una casuística a la que os enfrentáis también. El que sea cada jugador no le afecta lo mismo en los alimentos. De ahí la individualización, ¿no? Nosotros estamos hablando del mismo deporte, pero por supuesto a nivel genérico no tiene la misma necesidad de un portero que un central, que un Uh -huh. centrocampista. Claro. La semana del portero es así.
¿Qué quiere decir? Es decir, su pico mínimo de rendimiento del partido, hace 5 kilómetros y andando. Y durante un entrenamiento tiene más gasto calórico. Sin embargo, el pico máximo, eh, las necesidades máximas del futbolista es el día de partido. De hecho, trabajamos para ese pico máximo, que es cuando más distancia, más intensidad y más trabajo va a hacer. Por tanto, la alimentación debe ser completamente diferente. Pero ya dentro del fútbol, el portero y el central son diferentes. Pero es que el centrocampista y el central son diferentes, ya. Pero es que dos mediocentros son diferentes. O sea, Ahí. dos mediocentros incluso que juegan en el mismo equipo, más o menos recorren la misma distancia. Ya, pero es que si su composición corporal es diferente, tenemos que tratarlos de forma diferente. Porque es que además uno de ellos hace trabajo extra de gimnasio porque tiene su preparador físico, porque tiene lo que sea, o está en un momento de la temporada en el que nosotros también con el preparador físico, bueno, pues los jugadores respiran, ¿no? Es decir, para mejorar su capacidad aeróbica, para no hacerlo en el campo, sino que, bueno, hacerlo 20.000 cosas que hacemos. Es decir, si ya, de hecho, al final te voy a recomendar que hables con alguien. Eso, Eh, fenomenal. pero que te lo va a explicar mejor que yo y no voy a meterme en su parte. Pero las necesidades de cada uno de esos jugadores que juegan en la misma posición son diferentes. Entonces, esa individualización es fundamental. Y ya, por supuesto, si nos vamos a posibles enfermedades, posibles alergias o intolerancias, horarios, oye, a lo Metabolismo. mejor, efectivamente, entonces es Mm. fundamental. Es fundamental. Nosotros cuando damos formación y damos cursos y tal, pues hablamos de cosas genéricas, porque tenemos que dar pautas generales, ¿no? Porque es formación e información dentro de unas clases, dentro de una charla, ya. Pero así no es como se trabaja. Se trabaja Ujú. con jugadores, se trabaja con personas en cada momento de la temporada y cada uno es diferente. Entiendo que esa información que sacáis del jugador es a través de cuestionarios, entrevistas con ellos, ir viendo un poco cómo van funcionando los distintos menús y a partir de ahí se va conociendo más al jugador y ya sabes, por ejemplo, que a lo mejor, yo por ejemplo, es que te iba a poner el ejemplo de Coque, que siempre se ha dicho que es un jugador que tiene un poco de tendencia a ese típico jugador que como no cuide mucho la alimentación, porque a lo mejor su cuerpo necesita menos calorías, enseguida coge peso. Y hay jugadores que se descuidan un verano y cogen peso y hay otros que comen mal y por lo que sea tienen el metabolismo más rápido y no tienen ningún problema. Entonces, eso también es conocer mucho, mucho al jugador y tener mucho contacto con él. Por supuesto, ahí entra la genética, ¿no? Una cosa es la genética, que es con lo que nosotros hacemos, y otra es la epigenética, que es lo que nosotros trabajamos. Uh -huh. Eh, bueno, te vas a ver a jugadores africanos y sin hábito ninguno son animales, son bestias. Sí. Es decir, son masa muscular impresionante, porcentaje graso mínimo, pueden estar corriendo 3 días, y bueno, o sea, esa es la genética ya. Pero si esa máquina, que viene como una máquina de serie, encima yo la entreno, le doy a comer, le doy descanso y tal, de forma óptima, joder, pues tengo un caramelito que voy a hacer que, o sea, nosotros sabemos que las medallas de oro en deportes de fuerza olímpicos femeninos se ha Uh visto -huh. como las medallas de oro tienen una cantidad de testosterona propia mayor Uh que las -huh. medallas de plata y las medallas de bronce. Es Uh que -huh. genéticamente estaban hechas para eso. Es que según Sí. el tipo de fibras musculares que tiene, sabemos que un deportista está hecho para maratones o está hecho para ser sprinter. Claro. Eso es genética, ¿vale? Pero luego está la epigenética. Dentro de esa genética hay poquitos privilegiados. Poquitos privilegiados. La mayoría tienen que currar. Es decir, tú, yo y el 90% de los futbolistas que ya se han llegado a la élite es porque genéticamente algo tienen, ya. Sí. Pero la mayoría son más Coque y la minoría son más Pogba. Es decir, Ya. no. Nosotros tenemos que trabajar. Que encima tiene uno que es genéticamente un privilegiado, joder, pues se va a llegar a donde quiera. Pero no podemos. Esa pregunta me la hicieron una vez y decían, ya, pero es que hay alguno que yo decía, ya, pero no podemos por uno tratar a 1.000.000. Yo trato al 1.000.000 y ya luego ese uno que se aproveche del 1.000.000, ¿no? Exactamente. Luego hay jugadores que da igual lo que planifiques que van a que lo absorben. Pero lo que tú dices, incluso esos jugadores que pueden permitirse el no ser tan estrictos con la dieta, con el descanso, lo que sea, si encima lo hacen bien, pues Correcto, obviamente mejoran su rendimiento. Eso está claro. O sea, correcto, correcto. eso es así. Mira, te quiero preguntar también, ahora ya un poco más de manera genérica, si hablamos de un futbolista de élite, ¿cómo se compone la dieta de un futbolista más o menos en porcentaje de carbohidratos, de grasas, de proteínas? ¿Qué alimentos son los mejores para ese tipo de deporte? Para que nos cuentes un poquito eso.
Bueno, el macronutriente principal para cualquier futbolista y cualquier deportista es el carbohidrato, ¿vale? Vale. Cuando yo veo dietas basadas en grasa, pues eso sí que es lo que te digo, que yo Ujú, puedo ir de Granada a Madrid por la autovía o puedo ujú. irme por carreteras nacionales por Valencia. ¿Llegas a Madrid? Llegas. ¿Es lo más óptimo? No. Entonces, el Vale. fútbol es un deporte intermitente de alta intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otros deportes como el ciclismo en los que en los entrenamientos podemos trabajar esa utilización de ese combustible, que es la grasa también, energético, bueno, que podemos trabajarlo a baja intensidad en entrenamientos para promover esa utilización de grasa, que al final es ilimitada. Cuando vamos, al principio sale la etapa, vamos ahí tranquilito y voy utilizando la grasa, no utilizo el carbohidrato, que al final tengo que reponerlo de nuevo, entonces voy como el coche eléctrico, voy tirando en eléctrico a 50, para luego, cuando suba de 50 en la autovía, utilizo la gasolina. Eso va a hacer que tenga que echar gasolina más tarde. Maravilloso. El fútbol eso no pasa. Deporte intermitente de alta intensidad, ¿qué quiere decir? Que desde el minuto uno tú estás saltando y sprintando. ¿Qué Claro. haces? Jugadores, durante los primeros 30 minutos, no corráis, ¿vale? No corráis. Cuanto más intenso es esa actividad, más dependientes somos del carbohidrato, ¿vale? Ya. Entonces, en ese salto, en ese sprint, pues que yo estoy utilizando o bien la fosfocreatina, que en el fútbol no se produce mucho, porque eso se produce cuando yo hago una acción de alta intensidad, luego muy poquito tiempo de descanso y otra acción de alta intensidad, eso en el fútbol Ajá. realmente no se produce mucho, es decir, yo pego un sprint y luego corriendo pego otro sprint, no, en el fútbol pego un sprint, el balón se ha ido a otro lado, tengo tiempo para descansar y volver a sprintar. Utilización del carbohidrato. Por tanto, es fundamental tener esos depósitos de carbohidratos llenos desde el principio porque luego los voy a tener que reponer y porque los voy a necesitar desde el principio. Y conforme voy pasando los minutos, más los necesito, ¿vale? Entonces es fundamental. Y Ujú. sobre todo cuando nosotros trabajamos con futbolistas que juegan varias competiciones, tiene 3 partidos en 8 días normalmente, Champions, Copa, bla, 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 más dependientes somos y más carbohidratos necesitamos, estamos todo el rato recuperando, recuperando y recuperando. Y recuperando, lo más importante, fíjate, esto lo decía Eskel Jeukendrup, una de las mayores eminencias que hay en nutrición deportiva en el mundo, si yo tengo que elegir de esas 3 R, esa recuperación, rehidratación y reparación, proteína, agua, carbohidratos, ¿cuál es el más importante? El carbohidrato. Fíjate si es importante que se ha visto que el dar esa bebida de recuperación inmediatamente después de terminar el partido, en cuanto pita el árbitro, o retrasarlo 2 horas, hace que al día siguiente esa reposición de depósitos de glucógeno, ya no darlo, sino cuando lo doy. El jugador se va a hablar con los medios, se trata tal, y luego se toma el recovery. Al día siguiente está un 40% peor, menos lleno ese Ya. depósito de gasolina. Ojo, si tienes que jugar los 2 días, ¿qué? Es decir, no es ni siquiera el qué, que sabemos que el qué es el carbohidrato, sino el cuándo. Retrasarlo 2 horas, la inmediatez, hace que al día siguiente estén esos depósitos un 40% menos llenos. Fíjate si Qué es pasada. importante ese carbohidrato. Por supuesto la hidratación, por supuesto la proteína, ya, ya. Pero primero el carbohidrato. Y luego dependerá. No es lo mismo una semana de un Real Madrid con 8 partidos, 3 partidos en 8 días, lo que hemos tenido en el Nasser, lo que tenemos en cualquier equipo que juega Champions, o una semana larga, que sí que tenemos tiempo de recuperación. Jugamos un sábado y volvemos a jugar el sábado. Metemos más carbohidratos en el -1, +1, tal, ya, pero luego a lo mejor un -4, un -5, pues ahí sí puedo permitirme el lujo de bajar carbohidratos, utilizar otras fuentes de carbohidratos que tengan más fibra, legumbres, más verduras, más tal, más alimentos grasos, que luego conforme nos acercamos al partido serán alimentos de una digestión más rápida. Vuelvo a insistir, carbohidratos sí, pero también la proteína. Digestión más rápida, carne blanca, pescado blanco, cualquier fuente de proteína que sea más rápida, reduciremos la grasa y reduciremos la fibra, que es todo lo contrario a una dieta saludable. ¿No? La dieta Ujú, saludable que hemos dicho, come más verdura, come más ujú. manzana y menos zumo de manzana. El día del partido no se me ocurre, todo lo contrario. Come más arroz blanco, menos arroz integral, más zumo de manzana y menos manzana, porque esa fibra va a ralentizar la digestión de ese alimento. Y ese azúcar que yo quiero, el zumo de manzana, que no se lo recomendaríamos a un obeso que quiere perder peso, al futbolista. Ahí sí que se lo recomiendo. Hay la diferencia Claro. también entre una dieta saludable y una dieta deportiva. Entonces, hay que jugar con eso también. Joder, qué interesante. La verdad es que el dato ese que ha dicho, lo del 40% de la recuperación, me ha parecido brutal. No tenía ni idea. Y
muchas veces nos centramos en lo que tú dices, en el qué hay que tomar después o qué hay que tomar antes, pero no es tanto sino el cuándo. Y los momentos, incluso me imagino que también el cómo, que no es lo mismo, o sí, no lo sé, que ahí quiero que te escucharte a ti. Como si lo bebo, no es lo mismo que a lo mejor si lo tomo, no sé, caliente, frío, y no sé si eso afecta también el cómo lo tomo. Correcto, y no solo eso, no el cómo, incluso el con qué. Porque Ajá. fíjate que, por ejemplo, hay suplementos como la creatina que ayuda también a esa reposición de los depósitos de glucógeno y a esa rehidratación. Además, sabemos que, bueno, el consumo de carbohidratos eh, en una determinada proporción, 2,4 gramos de carbohidrato hora, las 4 horas posteriores, si yo eso le adiciono 0,4 gramos de proteína por kilogramo peso, pues esa reposición, ese llenado de esos depósitos de glucógeno, pues son mayores. Es decir, el adicionar esa cantidad de proteína, esa una parte de proteína por 3 partes de carbohidratos, adicionar también creatina, pues también ayudan al proceso. Entonces, no es solo la inmediatez, sino también el con qué y, por supuesto, también prestar atención a eso. Después de un partido de fútbol intenso, no tengo hambre, no tengo, pues la utilización de esos suplementos, esa comida en forma líquida, se hace imprescindible también. Ujú. Joder. A veces, fíjate, me olvido un poco de las siguientes preguntas porque me interesa tanto lo que me estás contando y lo bien que lo cuentas que me distraigo un poco. Vamos a ya, a ver, todavía tenemos ahí 20 minutitos, vamos a ir cerrando un poco ya los últimos temas porque tengo cosas que quiero tocar y que no quiero que se queden en el tintero. Ahora te pido por un momento que aunque ahora volveremos, te olvides un poco de la élite, porque aquí nos escuchan chavales, nos escuchan entrenadores, nos escuchan gente de la base, que trabajan con niños o trabajan con chicos jóvenes, y que le gustaría saber qué tipo de comidas pueden hacer los chicos, sin ser profesionales, siendo simplemente chicos que quieren mejorar un poco, cómo se encuentran en el partido, porque a mí me ha pasado, y seguro que a mucha gente, y a ti también, de cuando no sé de nutrición, darme 2 sprints un día y decir, hostia, qué bien me siento, y darme 2 sprints el fin de siguiente y decir, hostia, qué mal me siento. Si he entrenado igual, he dormido lo mismo y he comido a lo mejor parecido, pero no, a lo mejor no en la alimentación puede estar la clave. Entonces, en el pre, en durante y en el post partido, ¿qué tipo de comidas pueden hacer? Vale, pues mira, soy muy importante otra vez los tiempos, es decir, el cuándo, cómo, el cuándo como antes, la última comida sólida antes del partido, pues yo recomendaría hacerla al menos 3 horas antes de ese partido. ¿Vale? ¿Para qué? Además, un alimento de fácil digestión. Como digo, a mí me interesa llegar al partido con los depósitos de gasolina súper llenos, pero además ligero. Porque si, Claro. porque si yo llego pesado, efectivamente, los primeros minutos, muchos deportistas, no futbolistas, deportistas reportan, buf, los primeros kilómetros está muy pesado y al final, en esos primeros kilómetros, si estás pesado, has perdido la carrera. Obviamente, ¿no? Ujú. Entonces, alimentos de fácil digestión. Por alimentos de fácil digestión, ¿qué son? Pues mira, pues si el partido es eh, a las 5 de la tarde, pues la última comida es el mediodía, ¿no? Pues evitar esa verdura, es decir, evitar esas verduras con un alto contenido en fibra. A lo mejor no me interesa comer verdura, me interesa comer arroz blanco con un poquito de pollo, un zumo de fruta y a lo mejor una fruta que tenga una fácil digestión también, como puede ser el plátano. Si quiero aumentar esa cantidad de carbohidratos y de energía, pues no se me va a ocurrir comerla con nueces, porque hemos dicho que las grasas no son muy interesantes ahí, pero sí a lo mejor le echo un poquito de miel, puede ser Ujú. interesante. 2 horas antes del partido, pues otra buena estrategia. Ya no voy a comer más, pero vamos a intentar llenar un poquito más los depósitos. ¿Qué hago? Pues mira, una bebida isotónica. Con una bebida isotónica podemos tomar un Gatorade, un Powerade, que ya me está ayudando a rehidratar y aparte a rellenar esos depósitos de glucógeno, a tener más energía. Vale, entonces, yo ya he hecho mi última comida a las 3. Mi siguiente comida líquida, 2 horas antes del partido, con con esa bebida isotónica. Oye, después, pues bueno, puedo mirar si estoy bien hidratado o no en función del color de la orina. Si el color de la orina es muy oscuro, Ujú. voy a añadir un poquito más de agua, ¿vale? Suplementos que a mí, por ejemplo, me parece muy interesante en el fútbol también, no solo por la mejora de rendimiento, sino también porque mejoran esa capacidad cognitiva, esa forma de el concentrarse en el partido y tiene una gran evidencia, es la cafeína. Pues la cafeína, Ujú. que probaré siempre como suplemento, como ayuda ergogénica, no un café que no tiene la cantidad suficiente, sino como suplemento de Como cafeína que pastilla. contiene Ujú. unos 200 miligramos o algún pre-workout que tiene esa cantidad. ¿Cuándo? Pues antes de salir a calentar, 45 minutos antes del partido. ¿Para qué? Para tener ese pico durante el partido.
Durante la Ujú. primera parte yo no voy a necesitar nada más, porque no olvidemos que yo voy a tener esa energía durante 60 minutos. ¿Vale? Tengo la gasolina para 60 minutos, para 200 kilómetros. Vale, ¿cuándo tengo yo la posibilidad de reponer en un partido de fútbol? Antes, descanso y después, en medio no puedo. Vale, Claro. pues entonces yo ya voy a prevenir lo que va a pasar en la segunda parte. Ya sé que a partir del minuto 60 voy para abajo. Pues voy a meter ahí otra vez carbohidratos. ¿Cómo? Pues una forma de fácil digestión. Bebidas isotónicas, geles, también lo podemos tener en forma de gominola. Hoy en día hay un montón. Antes se decía que, bueno, en torno a 30 gramos. Ahora se sabe que 60 gramos de carbohidratos son mejor que 30. ¿Eso de dónde lo saco? Pues de una bebida isotónica y un gel. Mira, ya tengo las dos en dos formas distintas, me ayuda a rehidratar y ya he completado eso. Con eso ya tengo Ujú. energía hasta el final del partido. Y luego, inmediatamente después, ¿qué? Pues lo hemos dicho, inmediatez y principalmente carbohidratos con algo de proteína, ¿vale? Ya los recovery, estos comerciales que venden, ya casi todos vemos que son un 3-1. ¿Por qué? Por eso mismo. Pero si no, me lo puedo hacer yo de forma casera. Cualquiera me puede escribir, le digo yo de forma casera cómo hacerlo. Y además, si le adicionamos algún suplemento como la creatina, pues aceleramos ese proceso de recuperación. Entonces, timing fundamental y luego alimentos que tengan una fácil digestión y que nos aporten mucha energía. Qué bueno porque claro, hablábamos antes de comidas de, yo he tenido compañeros que jugábamos a las 6 de la tarde y decía, me he comido a las 3 un cocido, claro, así luego pasaba. Obviamente los chavales o la gente que juega en equipo de polo pues no puede tener seguramente acceso a tanta suplementación o a tanto detalle, a poder rehidratarse tantas veces antes del partido. Está complicado, pero por lo menos lo que sí que puedes controlar, que es la última ingesta, pues que sea lo más ligera posible. Si juegas por la mañana, por ejemplo, te quiero poner el caso, a veces no, a veces juegas a las 11 de la mañana, juegas a las 9, no te da tiempo a hacer una ingesta porque te levantas o porque tienes que viajar o lo que sea, no te da tiempo a hacer una ingesta mucho tiempo antes. Que la última ingesta que sería la de la cena del día anterior, entiendo, ¿no? ¿Y cómo No, sería esa? claro, el desayuno, bueno, por supuesto, la cena del día anterior cuenta como comida previa al partido en ese caso, pero luego, por supuesto, el desayuno también. Fíjate que se ha visto, hay muchos estudios en los que se ve que, y esto te pongo en el caso contrario, cuando se juega por la noche, ¿vale? Cuando se juega por la noche, muchas veces el desayuno es opcional. Y dices, bueno, prefiero dormir más y ya hago la comida, si total, haciendo la comida y merienda, jugando, o solo la comida, no. Se ha visto que hacer el desayuno, es decir, este estudio se llama el desayuno es la comida más importante del día. Que es algo como que todos estamos claros, que ya sabemos que eso no es cierto. Vale, pero en este estudio lo que se ve es que el desayuno es la comida más importante del día, el día de partido. Que es lo que al final tendríamos que poner entre paréntesis. Haciendo desayuno o no, incluso jugando por la noche, esos depósitos están más llenos. Entonces, tú vas a jugar un partido de fútbol a las 12 de la mañana, no lo vas a jugar a las 9. Nadie juega a las 9. Entonces, tú vas a jugar a las 12, o a las 12, 11, sí, vamos a o poner. incluso a las 11, tú puedes desayunar a las 8 o a las 9. No hay ningún Sí. problema. Obviamente no te vas a comer un arroz con pollo, no, pero sí te puedes comer unas tostadas, puedes comer pan blanco, puedes comer ese zumo de fruta, que a lo mejor en ese caso incluso ni me interesa que sea zumo de fruta natural, me vale un zumo de bote, de manzana o de granada, de lo que me dé la gana, que ya me aporta esos azúcares, con un poco de miel, con a lo mejor un poquito de proteína de fácil digestión, poquito. Vale, pues a lo mejor Ujú. pues yo no voy a hacer, pero bueno, si a la tostada con miel le echo un par de lonchitas así de pavo y ya Ujú. está, y luego me como un plátano o me como algo hecho. Fíjate, a mí una comida súper rápida, súper fácil, que a mí me encanta, prepartido, y digestión, vamos. Nosotros utilizamos mucho en las meriendas, hacemos un arroz con leche, ¿vale? Que le Ajá. echamos un poquito de proteína, le ponemos plátano, le ponemos miel y es estupendo. Pero es que eso lo podemos hacer más fácil todavía con la papilla de arroz de los niños. Harina de arroz, papilla de arroz que ven comprar en cualquier Sí. supermercado. Pues mira, tienes esa papilla de arroz, le echas nada, un poquito de proteína, le echas miel, le echas plátano y un zumo de fruta, te la has comido en un momento, una digestión súper rápida, lo has hecho en un segundo y ya tienes energía para el partido. Y es líquido, o sea que la digestión es mucho más rápida. Fíjate, una Ujú. papilla de los niños antes del partido, antes de una prueba, maravilloso. O vamos a utilizar tortas de arroz en vez de pan, tortas de arroz con miel y un poco de alguna fruta con una fácil digestión, zumo de fruta y podemos adicionar cualquier fuente de proteína de fácil digestión. Pero sí que me parece muy importante, aparte de la comida que hagas por la noche, que debe ser alta en Sí. carbohidratos y en energía, esa comida por la mañana también es muy importante. ¿Para qué? Para intentar esto es sencillo. En Fórmula 1 no se le ocurra a ningún piloto salir con el depósito de gasolina medio vacío, no, salen llenos. ¿Para qué? Para Ujú. parar menos veces. Pues sabes que Claro, cuantas más veces paras, más tiempo pierdes. A lo mejor sale muy rápido al principio, sí, sí, pero va a parar 5 veces, el otro 3, claro. has perdido. Entonces, nuestro objetivo en cualquier deporte es empezar la carrera con el depósito de gasolina lo más lleno posible.
Y digestión fácil. Esas son las cosas Correcto, que nos hemos quedado. correcto. Vale, te quiero preguntar por las suplementaciones. Has hablado de varias, has mencionado la creatina, has mencionado, bueno, cafeína también. ¿Qué suplementaciones consideras que son imprescindibles en el fútbol de élite? Bueno, va a suplementación que va a ser en la que, bueno, si nosotros vemos alguna carencia en alguna analítica, como es normal, por ejemplo, en este tipo de países, en este momento de la temporada, como la vitamina D, por ejemplo, que bueno, pues, no hay mucho sol, Ujú, deportistas suelen tener niveles bajos y eso es un indicativo de un predictor de posibles lesiones, por ejemplo. Pero luego hemos hablado principalmente del suplemento principal, que es el carbohidrato. Hemos hablado de los geles, hemos hablado de los isotónicos, hemos hablado de esos recovery, hemos hablado de... Luego hay suplementos que a mí me parecen muy interesantes para mejorar el rendimiento y cada vez están más en boga, como pueden ser los nitratos. Como ahora hay algo que yo utilizo muchísimo, sobre todo cuando hay muchos partidos en semana, porque es un antioxidante de la leche, ayuda a recuperar, pero no solo eso, sino ayuda a que nuestro cuerpo produzca más melatonina, por tanto ayuda a descansar. Uno de los problemas que nos encontramos con futbolistas después de los partidos es que les cuesta dormir, ujú, y más cuando el partido es por la noche. Pues ese tart cherry que está muy de moda, jugo de cereza, los ujú. nitratos, que ahora está como suplemento, siempre es jugo de remolacha, lo que pasa es que claro, medio kilo de remolacha, luego a bebértelo, sabor horrible, ahora está en forma de shots, polvo, nos facilita la industria de la suplementación deportiva y esa industria alimentaria, pues el poder consumir esto, ¿no? Pero me funciona, es decir, nos funciona muy bien cuando tenemos varios partidos y queremos acelerar esa recuperación. Como te digo, los nitratos los utilizamos siempre antes de los partidos. Sabemos que también tenemos que jugar con eso. Sabemos que, bueno, el tomármelo de forma aguda, al igual que la betalanina, que también lo utilizamos en algunos momentos de la temporada, es decir, yo la betalanina y los nitratos, si lo doy en el momento antes del partido, me funciona. Ya, pero sé que si lo doy a diario, me funciona un poquito mejor. Ya, Ujú. pero es que los nitratos son muy caros. Y yo un Ya. bote de nitrato de 500 gramos con una plantilla lo uso por día. Entonces, si yo le digo al presidente del club que se gaste todos los meses 6.000 euros en nitratos, pues lo mismo mañana estoy en la calle, ¿no? Entonces, bueno, optimizar también con los recursos económicos que tenemos. Y luego hay suplementos que también utilizamos a diario, como antioxidantes, como la vitamina C, que a lo mejor la vitamina C Ujú. podemos decir, bueno, es que retrasa la recuperación después del ejercicio ya. Pero cuando hay una oxidación muy grande, en determinados momentos de la temporada, se hace fundamental. Entonces, bueno, hay un montón de suplementos que utilizamos mucho. Esos suplementos entendemos que los hacéis como suplementación, por ejemplo, la vitamina C o todo el tema antioxidantes, eso se puede conseguir con frutos rojos, pero yo no sé si es que eso no lo hacéis con eso porque, como has mencionado con la remolacha, la cantidad que tienes que tomar para llegar a esos niveles es mucho más alta o porque a lo mejor yo qué sé, el arándano tiene también fibra y la fibra no es buena por lo que sea. Entiendo que es por eso, ¿no? Porque llegar a las necesidades, nosotros nos vamos a las necesidades, requerimientos que tiene una persona, según la Organización Mundial de la Salud, no son los mismos requerimientos o necesidades que tiene un deportista profesional. Ya. Esa es la base. Un deportista tiene necesidades especiales. Entonces, nosotros nos vamos a esa Organización Mundial de la Salud y las necesidades de proteína que tiene una persona son de 0,8 o 1 gramo por kilogramo de peso corporal, pues si nos vamos a un levantador de fuerza sabemos que pues incluso hasta con 3 gramos parece ser más óptimo, ¿no? Y ya, pero es que llegar a 0,8 o 1 gramo es súper sencillo ya, pero por encima de los 2 gramos a lo mejor no es tan fácil Claro. y por eso utilizamos esa suplementación. Porque además un plato de arroz es maravilloso, sí, pero si nosotros intentamos optimizar esa recuperación y hemos hablado de ese timing, pues a lo mejor ese suplemento de carbohidratos es necesario. Porque a lo mejor con la alimentación normal no necesitas tomarte tú un gel, ni tú ni yo, Ya. para ir un 45 minutos, 1 hora al gimnasio. Pero cuando tú estás Claro. haciendo 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, pues ese gel, para que además no se encuentre pesado y tenga una digestión rápida y le aporte energía de forma inmediata, con un vaciamiento gástrico rápido, es necesario. Porque esa vitamina C tú la puedes obtener de los kiwis, por supuesto, con 2 kiwis tú obtienes las cantidades de necesidades de vitamina C que tiene una persona diaria. Ya, pero un deportista con un estrés, con una jugando 3 partidos por semana, como hemos dicho, que es decir, necesita más antioxidantes que una persona de la calle. Lo más óptimo, lo ideal, el omega 3 por supuesto, obtenerlo del pescado azul o de los alimentos, Ujú. ya, pero es que a lo mejor ese 1% que te aporta la suplementación, 1% de la mejora del rendimiento, ya está. ¿Qué tú dices? Pero es que Claro. un uno por Ese ciento no es nivel nada. es. Pero es que en esos niveles un 1% es ganar un Tour de Francia o quedar quinto, amigo. Ya ves. Entonces,
Ujú. Estamos intentando optimizar el rendimiento. Lo obtenemos principalmente de fuentes naturales de la comida, la vitamina D del sol. Ya, pero es que yo Ujú. le hago una analítica a esa persona y es que sus niveles de vitamina D están por debajo de 75 nanomoles por litro. Que tengo que suplementarle. Claro, y a lo mejor es que vives en un sitio, como tú dices, en Suiza, donde hay poco sol, y es que no puedes obtener de otra manera que no sea así, claro. Correcto, y que está entrenando a diario, ¿no? Entonces, Ujú. es así. Me parece, como te digo, súper interesante todo lo que comentas, además lo cuentas muy bien. Quiero ya irme a lo último de la charla, que son un poco esos mitos, vamos a hablar de un par de cosas que se han puesto muy de moda ahora, pero antes te quiero preguntar por algo que me llama mucho la atención, que es el tema de las comidas trampa, los cheat meal, eh, y también el poder saltarse la dieta, porque primero puede ser algo a nivel mental, que oye, al jugador le viene bien el descanso de, oye, estoy comiendo sano todos los días, voy a comer un día una pizza o algo, una hamburguesa grasienta o lo que sea, porque oye, al final el jugador lo va a quemar y a su cabeza es como que, bueno, seguramente le libera un poco de estrés. Incluso yo hace poco vi un documental o vi un vídeo de Movistar en el que se metían en el vestuario de un equipo de rugby, es verdad que es otro deporte, obviamente, y son jugadores que son mucho más grandes, ¿no? Pero acababan de ganar un partido, no sé si era la selección francesa, y comían pizza, que también entiendo que es algo que es relativamente normal en el fútbol, acabar un partido y comer pizza. Y hablaban de que no solo es importante la recuperación física de lo que el cuerpo necesita para recuperarse, sino también la psicológica y que un jugador gane y coma una pizza o coma algo que sabe que es un poco trampa, pues oye, una tarta de queso, cualquier historia, le puede hacer que su recuperación mental también sea positiva. No sé qué opinión tienes tú sobre estas comidas trampa y demás. Por eso, mira, te respondo con lo mismo que te he respondido antes y que te había respondido al principio en cuanto a la adherencia. Una comida perfecta después de un partido es un arroz con pollo. Ya, después de un Ujú. partido de fútbol, a un futbolista un arroz con pollo. No se lo va a comer. Entonces nosotros tenemos que buscar alimentos que además sean palatables y que les guste. Pues en vez del arroz con pollo, a lo mejor nosotros, pues, ¿qué damos aquí? Pues mira, el sushi utilizamos mucho, o poke utilizamos mucho, o te he dicho, ¿no? Una hamburguesa que no sea muy grasienta y que sea, es decir, tenemos que jugar con esa palatabilidad del alimento, con esos alimentos que le gustan al jugador, con la cultura en la que nos encontramos, te he dicho, ese arroz con cordero, tal. Ya, José, pero es que el cordero es un alimento más graso y tal, tal, ya, pero es que a ellos les gusta y se lo comen y a lo mejor un arroz o una pechuga de pollo no se la van a comer, además está condimentado, así. O una pizza, ¿no? Una pizza margarita, que no es una pizza con bacon ni con mucha grasa ni tal. Es que de eso se trata. Es que a nivel emocional, yo te he dicho que es fundamental que el jugador recupere. Y sobre todo nosotros trabajamos en, vamos a poner lo más peligroso, que es el Ujú. deporte profesional de alto rendimiento, ¿no? Es decir, un Real Madrid, que no tengo Ujú. tiempo para recuperar, es decir, el que juega el domingo y el otro domingo, pues puede permitirse a lo mejor algún lujo. La FIFA dice que se necesitan, utilizando todas las técnicas de la leche de recuperación, no solo nutricionales, todas, al menos 72 horas entre partidos. Por eso tú no verás un partido en menos de 72 horas, normalmente. Ujú. Recomienda, ¿vale? No impone. Ya, pero es que los estudios nos dicen que en realidad no son 72, que no son 3 días, son 4, ¿vale? Claro. Entonces, si yo quiero que el jugador coma, si le pongo el arroz con pollo no va a comer. Entonces, ahí está el balance, que es el documental que tuviste, ¿no? Ahí está el Ujú. balance entre, ¿es lo más óptimo nutricionalmente? Con, se lo va a comer. Vale, pues en vez del arroz con pollo, pues a lo mejor el sushi. O a lo Ujú. mejor esa pizza que te he dicho que no está muy Sí. condimentada y no tiene mucha grasa. O a lo mejor la O el arroz hamburguesa. con pollo, pero con alguna salsa que yo qué sé. Correcto, correcto. O la pasta, o una pasta con boloñesa. Pero a lo mejor la boloñesa, en vez de hacerla de ternera, la hago de pollo, pero ya me estoy comiendo una pasta boloñesa. Ahí es donde entra, donde Claro. entra también nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esa Ujú. comida que le gusta después de los partidos es muy importante. Y luego, a nivel de educación nutricional, para cualquier persona en la calle, ese cheat meal, eso me lo encontré yo en el gimnasio así, ¿no? Cuando Ujú. yo trabajaba en los gimnasios, vamos, con gente de gimnasio y tal, que era en el fitness y en esto, ¿no? El cheat meal. La persona vive amargada durante toda la semana haciendo dieta, la palabra dieta, para llegar el fin de semana, el sábado, cheat meal, y al final lo que se ponía hasta el culo en el Foster Hollywood, luego se iba al cine, las patatas fritas con no sé qué, y ya luego, si total es sábado, por la noche, pum, y ya las copas. Y entonces al final, ¿qué pasaba, no? Había una restricción calórica de 200 calorías de lunes a viernes, que esos son 1000 calorías en total,
Ujú. ¿no? 5 por 2, efectivamente, 1000 calorías, ¿no? Sí, Llega el sábado, hay un superávit de 1500, luego llega el lunes y decía, es que no he bajado peso. Matemáticas, amigo mío. Has claro, estado en -1000 y en 2 días hasta en +500, pues, claro, sí, sí. más 1500. Hacia al final, ¿qué pasa? Que no pierdes peso. Y no solo eso, sino que está generando un trastorno de la conducta alimentaria, una recompensa. Por tanto, vas a vivir siempre en esa pescadilla que se muerde la cola y en esa palabra que decías tú de dieta. De hay Ujú. gente que vive en constante dieta a lo largo de su vida. Claro. Personas que han pasado por 18 millones de nutricionistas y viven a dieta todas. Ojalá pudieran dedicar un tiempo en su vida a efectivamente, si se comen una hamburguesa, que disfruten de esa hamburguesa. Si se comen Ujú. una pizza un día o de su cumpleaños, Claro, esa gente del gimnasio que va al cumpleaños de su padre con un tupper de arroz con pollo, disfruta. No estamos disfrutando ni siquiera del proceso de la semana, pero tampoco estamos disfrutando de ese cheat meal, porque lo hacemos con ansiedad, con hambre emocional. Entonces, mm, mm, no lo veo por ningún lado, siempre y cuando decir, pasa algo porque un futbolista se come una hamburguesa. ¿Qué va? Sí gasta una claro. barbaridad. O un deportista. El problema está en hacer eso desde un trastorno desde la emoción, ¿no? Que es cuando al final vamos al problema. Y sobre todo que, como comentabas, que estoy muy de acuerdo con todo lo que comentas, tengo amigos que hacen eso, que salimos a cenar y no cenan o no se piden una Coca-Cola porque no sé qué. Eh, que bueno, ya al final es cuando comes entre semana, estás restringiéndote, estás sufriendo porque tal, el fin de semana sufres porque has comido y luego te sientes con la culpa de que es que hoy me he metido 5.000 calorías en el sábado porque era mi cheat day o lo que sea. Y entonces es lo que tú dices, una pescadilla que se muerde la cola. También entiendo que en casos como el Real Madrid, como tú comentas, que tienen partido cada 3 días, o sea, cada 3 días, sí, o 3 partidos que habéis tenido vosotros la semana pasada, no vas a comerte una pizza o estos alimentos después de cada partido, porque al final, si no, si haces 3 veces a la semana, pues eso es una locura, porque al Correcto, final. correcto. Pero al final compensa, ¿no? En los equipos lo que hacemos es que compensamos, ¿no? Tenemos que gestionar también esa comida post partido cuando jugamos fuera y cuando jugamos en casa. Y ya también por la monotonía. Pues si tú Claro. fuera le estás dando sushi al jugador, pues en casa lo que suele tener un buffet con muchas opciones diferentes y tal. Pues si tú al final, incluso el mayor amante del sushi del mundo, si tú le das sushi 3 veces a la semana, todas las semanas, de todos los meses, pues al final lo acaba aborreciendo, ¿no? Entonces, Claro. el utilizar diferentes estrategias, a lo mejor un día, pues el buffet, que es comida más saludable, por decirlo así, cuando jugamos fuera y no tenemos esa opción, pues también recurrir a opciones que les gusten, pero que tenemos que traer de fuera. Entonces, ahí es también esa variedad importante. Ujú. Vamos con las últimas dos. Si te parece, José, la dieta keto, ¿vale? Quiero que me expliques un poco en qué consiste esta dieta y si es recomendable o no en alto rendimiento. Antes has mencionado un poco que este tipo de dietas en las que ahora lo comentarás, se suprimen los hidratos de carbono, es lo menos óptimo para el fútbol profesional. Hay jugadores, sin embargo, en la élite, bueno, Marcos Llorente, o sea, no es, en fin, es el máximo exponente de esto y lo publica, es decir, no estamos ahí revelando nada, que defienden esa dieta en la que está basada en grasas y proteínas. Además, un elevado porcentaje de grasas, como tú decías antes, para tirar de esos depósitos de grasa como fuente de energía. Has dicho un poco tu recomendación antes, tu opinión, pero quiero que expliques un poco qué es la dieta keto para los que no lo conocen y cómo afecta el rendimiento de los futbolistas o si lo recomiendas o no, para qué niveles. Vale, esto no es opinión, esto es fisiología básica, Vale. ¿vale? Nosotros, es fisiología básica, ¿vale? Datos. Nosotros, cuando trabajamos a alta intensidad, utilizamos el carbohidrato como fuente de energía. Cuando mi cuerpo no tiene ese carbohidrato, pues puede transformar esa energía que proviene de la grasa, puede utilizar esa grasa como energía, ¿vale? Se llama Ujú. keto porque, bueno, porque aparecen esos cuerpos cetónicos, esto se produce en el hígado y aparecen esos cuerpos cetónicos, que son los que nosotros vamos a utilizar como energía, pero de una forma en la que nosotros, esa grasa, es decir, nosotros cuando estamos trabajando, ahora mismo tú y yo estamos utilizando la grasa como fuente de energía, ¿vale? ¿Qué Ujú. pasa? Cuando la intensidad es mayor, vamos a ser más dependientes del carbohidrato. Como te he puesto el ejemplo de esos deportistas, de esos ciclistas, es maravilloso porque además si nosotros entrenamos a nuestro cuerpo a utilizar esa grasa como fuente de energía es maravilloso. ¿Por qué? Porque yo voy a poder estar utilizando esa energía ilimitada, ese depósito eléctrico de mi coche que no se va a gastar nunca. Ya. Pero es que luego voy a tener que correr, voy a tener que sprintar y voy a tener que utilizar ese carbohidrato. ¿Puedo soportar un partido? Por supuesto, mi cuerpo se adapta.
¿vale? Ujú. Se ketoadapta. Esa ketoadaptación, que luego es un proceso en el que al final puedes tener, pues bueno, pues obviamente falta de energía, no duermes, incluso esa ketoflu, que es esa fiebre provocada Ujú. por esta eh, vamos, pues no tener carbohidratos y además el que defienda la dieta keto va a decir, ya, pero es que el único macronutriente que no es esencial que tenemos que consumir es el carbohidrato, cierto. No las grasas, los esenciales son las grasas y las proteínas, correcto. Vale. La dieta keto se ha demostrado tener beneficios en algunas enfermedades, ¿vale? E incluso nosotros podemos plantearnos una dieta keto per se, por sí misma, es una dieta deficitaria, es decir, deficitaria energéticamente, ¿vale? ¿Por Ya. qué? Porque nosotros, cuando utilizamos la grasa, de hecho, el superávit calórico, comiendo más de lo que necesitamos, con una dieta keto puedes perder peso. Sí, eso lo he escuchado también, sí, correcto. Top para Ujú. ti y top para mí, maravilloso. Vale, pero para un deportista no, porque hemos dicho que es fundamental que consuma más energía de lo que necesita. Ahí va otra. Primero, fisiología que estamos utilizando. Segundo, eh, es decir, es que ya es deficitaria energéticamente, ¿vale? Entonces, para el rendimiento no nos vale tampoco. Pero es que además luego ya tenemos un tercer factor que es la adherencia, que es el poder mantener esto a lo largo del tiempo. No hay estudios de dieta keto a largo tiempo. ¿Por qué? Porque es muy difícil estar sin consumir carbohidratos y a nivel emocional también es muy difícil de llevarlo, ¿no? A nosotros siempre ponemos el ejemplo, ¿no? Nosotros somos un país de tapitas, ¿no? Entonces, socialmente al final, cada vez que vayas a salir fuera o tal, bueno, sí, puedes El estar pan. comiendo, pero correcto, ya no hay tapitas, ¿vale? Entonces, bueno, a nivel fisiológico, a nivel de rendimiento, que estamos hablando de deportistas profesionales, a nivel emocional. Y luego, pues bueno, los estudios que hay en dietas keto al final también, como la mayoría de los estudios que hay en salud, ¿no? y en nutrición en este caso, no son en condiciones clínicas, ¿no? Entonces, bueno, yo he visto publicados estudios que en los que he estado en la intervención porque he recomendado a familiares míos. Oye, un estudio mejora la composición corporal y con trastornos en la menstruación en mujeres deportistas haciendo dieta keto o sin hacer dieta keto. Y en el grupo decían, pero bueno, esta noche es que es el cumpleaños de mi prima. ¿Qué pasa si me como una tarta? Es decir, es que los objetos de estudio, las personas de estudio no seguían la dieta keto. Por tanto, Claro. y ese estudio se está publicado. Me tengo que creer esos resultados, ¿no? Ya. Animo a cualquiera que empiece a hacer una dieta keto, por supuesto si es deportista profesional no, pero si es deportista amateur que empiece a hacerla y que Ujú. en 3 meses me cuente resultados, en 3 meses, ¿vale? A ver cuántos de estas personas me cuentan resultados en 3 meses. Al igual que futbolistas del que ha hablado, como algunos otros, se ha promovido mucho también el ayuno intermitente. Ayunar, Eso es lo ¿vale? que te iba a preguntar. Era la siguiente, así ya me la Como resuelves lo todo, Javi. sabía, pues fíjate, ya me he anticipado yo. Es lo mismo, ¿no? Eh, se puede, lo más importante es cumplir con las necesidades energéticas. Cuándo, cómo, es decir, un 9 de 10 es cuánto como la energía. Del 9 al 10, pues ya va cuándo como, los macronutrientes hemos dicho que son muy importantes también, pero más importante que el carbohidrato es el cuánto como, Ujú. y ya pues me voy a los suplementos que estarían en el pico de la pirámide. Vale. Cuando yo estoy ayunando, estoy restringiendo comida, porque tengo que hacer un ayuno, ¿vale? Sí, y seguimos en el alto rendimiento. O sea, yo no tengo tiempo para pararme a no comer, porque no tengo tiempo para comer. Hemos dicho estos problemas que hay en los niños, ¿no? Que dicen, eh, sin tiempo para comer, ¿no? Ese estudio que se Sí. llama así, ¿no? Entonces, y yo ya directamente estoy diciendo, fíjate, yo he escuchado que para favorecer, es decir, para eliminar esa oxidación, el no ayunar en el día post partido, y esto lo he escuchado de un nutricionista, es decir, ayunar el día después del partido para eliminar todos esos desechos del partido es una buena estrategia. Madre de Dios. Si Ujú. ese trabaja con futbolistas de alto nivel, madre de Dios. Si ya te he contado de la importancia de la inmediatez para estar suficientemente recuperado para el partido en 3 días, y a ti se te ocurre comida post partido a no darle el carbohidrato y darle aguacates con huevo a las 3 de la tarde. Durante toda la charla de hoy hemos hablado de todo esto. Con esto ya te estoy respondiendo al ayuno y te estoy respondiendo al... Ojo, puede ser una buena estrategia, a lo mejor cuando tengo una semana larga, el jugador, bueno, porque le da la gana y quiere hacerlo,
porque le va bien, porque además no entrena en un +2, en un -4, -5. Quiere hacer un ayuno ahí, que no está entrenando, que ya ha recuperado el día anterior y tiene 5 días por delante, porque te apetece. Maravilloso. Pero si yo me voy a un Real Madrid, un jugador con dieta keto y Claro. ayuno, es para matarlo. Bueno, ahí hemos puesto un ejemplo de alguien bueno, oye, mira, ahí está. Esto es como lo que tú dices, se puede coger el camino corto y se puede coger el camino largo. Seguramente. Se puede, pero el riesgo, Mm. perdóname también, de esto, cuando nosotros promovemos sin tener conciencia de ayuno, estamos enseñándole a los niños que desayunar es no comer. Si te he dicho que uno de Ya. los mayores problemas que tenemos en chicos deportistas principalmente es que no comen, y yo en el marca estoy promoviendo el no comer, no Ujú. comer, no tengo idea porque no sé, no me han explicado y no tengo formación en lo que es el ayuno y por qué lo hago y tal, y que luego sí que ese futbolista está consumiendo suficiente energía en el resto del día. Y yo lo que estoy leyendo es que este tío, porque además es sensacionalismo, es el periódico. ¿Por qué sale Sí. Marcos Llorente en el periódico y no el futbolista que tiene una alimentación saludable y equilibrada? Porque es uno, intentando Y, promover una cosa que además tiene interferencia económica con ello porque tiene negocio y restaurante y bla, 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 claro. bla, 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 y regenera y bla, 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 ¿no? Entonces, o Y, sea, y te digo, y te digo una cosa más, José, que luego también entiendo que Marcos Llorente, por poner este ejemplo, que yo de hecho soy del Atleti y no tengo nada contra él, al contrario, es un jugador con una genética privilegiada por el tipo de jugador que es. correcto. A mí me parece muy bien lo que cada uno haga de forma privada, pero hay que tener cuidado las personas que tienen o tenemos cierta influencia o impacto mediático en las decisiones de otras personas con lo que decimos, sin saber si ese mensaje realmente llega de forma clara o no, ¿entiendes? Ujú. Porque igual que en esta charla, yo no te voy a dar una opinión personal sobre nada, te doy datos, Sí. porque esto lo puede escuchar cualquiera. Entonces, yo no voy a criticar a Marcos Llorente jamás en mi vida porque es un tío profesional, primera división, Champions League, con un rendimiento maravilloso. Vale, pero detrás de eso, ¿qué hace? ¿Sabemos el plan exacto que él sigue? No, directamente estamos hablando de ayuno, porque lo que escribe el periodista es ayuno. Mm. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué va detrás del ayuno? El ayuno es no comer. Ayunar es no Bueno, comer, ¿no? durante un tiempo, Entonces, sí. correcto, durante un tiempo. ¿Qué estamos promoviendo? Pues creo que no tenemos suficiente conciencia o educación para entender esto y poder gestionar esto, simplemente Ujú. recibiendo este mensaje. Me parece peligroso. Ujú. Totalmente de acuerdo. Con esto ya concluimos, José. Con un buen mensaje, me gusta que me parece que ha sido muy redondo. De hecho, yo por poner un ejemplo, yo sí que he probado el ayuno intermitente, actualmente lo hago, obviamente yo no soy un deportista de élite, aquí estamos hablando de deportistas de élite. Yo lo hago, yo me siento más concentrado por las mañanas, que estoy más despierto, me noto como más ligero, bueno, me gusta, no creo que me haga ni mejor ni peor a lo mejor a nivel del cuerpo, el comer de 12 horas sí o 12 horas no, que es más o menos lo que ayuno, a veces 14, 16, pero bueno, sobre las 12 horas. Pero, por ejemplo, mi chica, que también le gusta mucho, te comentaba la nutrición, escuchó un podcast hablando de dieta keto, lo probó y lo tuvo que dejar. Se puso mala, bajó las defensas, estaba mareada y ahora ha vuelto a la su dieta normal. Yo dije, a mí me parece una restricción muy grande no comer hidratos. Lo hizo un mes y pico y ha tenido que cambiar. Entonces, que la gente cuando haga esto, que se deje aconsejar por profesionales, que no se deje llevar, que cada caso es único, que porque a uno le diga que funciona muy bien una cosa, no se deje llevar y que como dices tú, acudan a profesionales. Correcto. Y como mensaje final, al final se trata de eso. No hablamos que el ayuno, por supuesto, sea perjudicial. De hecho, para la salud es maravilloso. Yo hago ayuno también de Ujú. vez en cuando. Y además, no solo eso, sino como autoconocimiento, es muy bueno el ayunar. O sea, cualquier cultura, cualquier religión ha promovido el ayuno. Y eso Sí. es así. A nivel de salud es maravilloso, a nivel de restricción calórica para una persona que tiene obesidad o que no tiene una actividad física puede ser maravilloso. Como ese autorreciclaje, esa autofagia que hablan, que promueve el ayuno ya, pero es que el deporte lo promueve 100 veces más que el ayuno. Entonces, primero entrenar y luego preocupando de ayunar. Por Vale, supuesto. incluso la dieta keto, a lo mejor, Eso. o bueno, para ti, para mí o para mi padre, le puede valer siempre y cuando dieta keto también bien estructurada, consumiendo esas vitaminas y minerales que necesitamos, que la gente piensa que dieta keto solo comer carne y aguacate, y Ujú. no es así. También, pero bueno, esta charla va de alto rendimiento Claro. y hay que saber separar y como tú bien has dicho, individualizar, que ahí está la clave.
José, antes de despedirnos, como me ha dicho, recomiéndame a alguien para que venga al podcast. Bueno, te recomiendo a uno o para mí, mira que he trabajado con muchos, ¿no? Pero bueno, experiencia personal, el mejor preparado físico con el que yo he trabajado, ex del Atlético de Madrid durante muchos años, junto con el profe Ortega, finales de todas las finales de Champions, la Europa League y todas estas de los últimos tiempos, Real Madrid previamente y actualmente jefe del Departamento de Preparación Física del FC Basel, que es Carlos Menéndez, una auténtica enciclopedia de la preparación física y creo que con ese me lo veo porque yo aprendo con él cada día. Ese me encantaría, ya te pediré contacto porque me encantaría, por lo que me has dicho, tenerles sí o sí en el podcast. Han venido preparados de físicos muy buenos, que te recomiendo que escuches alguno, de élite también máxima, pero seguro que Carlos tiene que estar en el podcast. Encima yo siendo del Atleti, pues mira, más Sí, además todavía. le he pedido permiso para José, decírtelo y me ha dicho que sí, así que contáctale. fenomenal, fenomenal, me hace feliz. José, ha sido de verdad un placer agradecerte porque sé que estarás hasta arriba de trabajo y hasta arriba de todo, que hayas dedicado casi pues 1 hora y 40. Espero que te lo hayas pasado bien. Yo de verdad, ha sido interesante, ha sido de esas charlas que muchas veces digo en el podcast, bueno, muchas veces, pocas veces digo, que me quedo tan embobado escuchando a la persona porque transmite tanto conocimiento y de una manera muy clara que a veces me olvido de las preguntas o de que estoy en un podcast y tengo que mantener un poco el guión. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido y me ha encantado el Un tiempo abrazo contigo. grande y igualmente. Bueno, chicos, nada, recordar que estamos aquí en Spotify y en YouTube, publicando prácticamente cada 2 semanas. Darle mucho cariño, seguir a José en redes sociales, que también lo dejaré por las descripciones de los vídeos. Y nada, nos vemos en la próxima charla.